bosgarren hitzaldia daukagu. Gorlizko historiarik zaharrena. Historia aurrera Gorliz eta Uribe Kosta, Joseba Ríos Garayzarren eskutik. Como sabéis, tenemos este verano en Gorliz a la Estela de la Reganera y gracias al Museo Arqueológico. Y además de la exposición, desde el Ayuntamiento hemos organizado una serie de visitas guiadas y conferencias. Hoy tenemos la segunda de ellas, con el tema La historia más antigua de Gorliz, la prehistoria de Gorliz y Uribe Kosta, de la mano de Joseba Ríos Garayzar, al que damos la bienvenida. Y os cuento un poquito de todo lo que él ha ido haciendo, ¿no?, a lo largo de su trayectoria. Natural de Algorta, se doctoró en la Universidad de Cantabria en 2007. Desde el 2012 es investigador. Es experto en la época del Paleolítico, sobre todo en Neandertal y en prehistoria de Euskal Herria. Ha dirigido excavaciones en Sopela, Dima, Lemoa, Mañabia, Berriatúa, Sestoa y Dorrica, donde continúa, con un centenar de publicaciones, artículos internacionales. Está trabajando en Uribe Kosta desde el 2003, en Sopela, Gorliz, Barrica, Naranbalcha, donde han encontrado hallazgos como el útil de madera más antiguo de la península ibérica. También están investigando sobre el inicio de la agricultura y ganadería en Uribe Kosta, y es muy interesante en estos últimos años el descubrimiento de nuevos túmulos como el de Muñarriandi en Gorliz. Así que os dejo con él, que seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Bueno, es que recasco. Bueno, nik uste dut hau kendolik ezta. Estela supera arraro izango zen, ja, arraroa da zuek ikustea holan maskariakin, eta, bueno, hitzaldia gazteleraz emango dut, baina, bueno, pixkat zarrera egin nahi naun euskeraz, bueno, pixkat sartzeko, lehenik eta behin, mila esker gonbitatzeagatik, oso, bueno, niretzat ni Uribe Kostakoa naizenez, hemen eman dute denbora asko lan eitzen, eta gustatzen zait beti kontatzea, bueno, ja, 17 urte ja lan egiten Uribe Kostan, arkeologia egiten, eta gustatzen zait bereziki hona etortzea eta kontatzea egiten ditugun aurrerapenak eta aurkikuntzak. Askotan kostatzen zaigu pila bat ailegatzea jendeari, dauzkagun nobedade eta berri pila, batzuk die oso teknikoak, beste batzuk ez hainbeste, eta, bueno, egin dute hitzaldi bat, pixka bat moldatuta, zuei erakusteko zelan dagoen gaur egun dakigun, bueno, ze dakigun Uribe Kostako historia horreri buruz. Ipiniko ditut adibide batzuk Gorlizkoak, tamalez Gorlizen ez dago historia horre asko, aztarna asko, eta, bueno, oin ari gara lantzen hori apurtxo bat gehiago. Eta saiatuko naz pixka bat, hasiko naz aurkezen apurtxo bat Uribe Kosta, gero lehenengo Paleolito garaia, eta gero lehenengo gizarte nekazariak eta abertzaileak. Orduan, holan egingo dugu, eta batik bat noski nire hitzaldia agertuko da asko Aranbaltzaz. Nik uste dute orain arte Uribe Kostan egin den proiekturi potenteena, zabalena, luzeena eta nik uste du garrantzitsuena. Eta gaur egun esan dezaket dudabarik Aranbaltza da aztarnati bat oso garrantzitsua, ez bakarrik Uribe Kostan, noski, Bizkaian eta nik esango nuke mundu osoan. Dauzkagu hor gauza batzuk diela banakoak eta oso bereziak, eta nik uste dute hurrengo urtetan aurkikuntza gehiago aurkeztuko ditugu, eta batzuk gaur ekarri ditute zuei erakusteko apurtxo bat jakin-mina pizteko. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por venir en este día tan caluroso y tan raro. Se me hace raro verlos a todos con mascarilla, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Estaría bien igual si pudiésemos quitar estas primeras luces, para que se vea un poquito mejor. Yo creo que así veis un poco mejor, ¿o? Sí, ¿verdad? Vale. Muy bien, lo que contaba, bueno, he preparado una presentación en la que voy a daros cuenta un poco de los avances que se han hecho en el conocimiento sobre el Paleolítico y la prehistoria reciente en Uribe Kosta, a raíz de las últimas investigaciones que hemos ido realizando en esta comarca. Para mí es una ocasión especial porque, bueno, llevo ya, pues eso, 17 años por lo menos trabajando en Uribe Kosta, en distintos yacimientos, y desde el año 2013 trabajando de manera continuada y muy intensa en el yacimiento de Aranbalcha, que se encuentra en Barrica.
He organizado la charla un poco para presentaros Uribe Costa desde el punto de vista de la geología, un poquito de la prehistoria, para que os vayáis situando, y luego vamos a ir por periodos más o menos, desde la prehistoria más antigua, el paleolítico más antiguo, la época de los neandertales, que está muy bien representada en bastantes yacimientos de nuestra comarca, y después pasaremos un poquito más a otros momentos, ya un poco más recientes del paleolítico, que no están tan bien representados, de hecho hay muy poco registro de lo que es digamos, la época paleolítica del Homo sapiens, de nuestra especie, en Uribe Costa, y luego ya pasaremos a hablar de las primeras sociedades de campesinos y de agricultores, que hay un registro especialmente rico en nuestra comarca y que estamos desarrollando nuevos proyectos en torno a este periodo y que yo creo que nos va a dar mucha información y muchas sorpresas en los próximos años. Bueno, lo primero, me suele gustar presentar estas diapositivas, estas fotos, porque bueno, son especialmente interesantes primero para situarnos. Uribe Costa todos sabéis lo que es, no os lo voy a explicar con demasiado detalle. Es una zona con una geomorfología, una configuración especial. Destaca sobre todo que tiene un gran curso fluvial, que es el río Butrón, que bueno, es muy meandriforme, muy sinuoso. Probablemente el encajamiento del río Butrón es bastante reciente. No hay estudios muy específicos, pero seguramente su configuración actual se empieza a formar a partir de hace unos 10.000 años, más o menos, ¿vale? Probablemente anteriormente hubiese otros cursos de agua, incluso hay algunos estudios que plantean que es posible que en toda la zona de Sopelana, Urduliz y desembocando en la zona de Zabaleches, es posible que pudiese haber en época del Pleistoceno medio, 300.000, 500.000 años, que pudiese haber habido otro curso de agua del que hoy no queda constancia. Es una zona también muy particular porque tenemos unos potentes acantilados costeros que todos conocéis muy bien, que marcan mucho el paisaje de la zona. Si descontamos estos acantilados, el relieve es bastante suave, aunque con lomas, por ejemplo Ganes, que está un poquito elevada, con pequeñas elevaciones, pero no es liso, es bastante ondulado, como digo. Estos depósitos costeros, digamos, acantilados, también hay bastantes estudios ahora bastantes grupos que están investigando un poco su desarrollo y su formación, pero es posible que se deban a levantamientos tectónicos que empiezan a producirse hace 1 millón de años, más o menos. Y es bastante curioso porque parece que esos levantamientos provocan que, por ejemplo, este cauce de agua que os decía, que venía por Sopelana, Urduliz, etc., se muere, y se empiezan a abrir pequeños cauces fluviales que corren paralelos a la costa, como el río Gobelas, por ejemplo. Entonces, todo esto configura una región, ya os digo, bastante singular desde el punto de vista del paisaje y de la geomorfología. Luego os pasaré estas diapositivas las suelo poner porque esta es una foto aérea del año 1956 del ejército americano y esta es una ortofoto reciente, ¿vale? Una foto aérea reciente, actual. Sin más, para que os hagáis una idea de los cambios que ha sufrido la comarca Uribe Costa en los últimos 70 años. Y sobre todo estos cambios se traducen en dos cosas: urbanismo y carreteras, pabellones industriales, centros comerciales, etcétera, etcétera. El cambio ha sido radical, sobre todo en zonas muy concretas, ¿no? En toda la zona de Sopelana, Urduliz es bastante acusado, pero también en Gorliz, por ejemplo, ¿no? Que en los años 50, había apenas un núcleo, digamos, el núcleo de Antiglesia, que era bastante pequeñito, algunos caseríos dispersos, y ahora mismo, Gorliz y Plencia están unidos digamos, que es un continuo de casas, y todo esto de alguna manera ha afectado en algunos casos muy seriamente al registro arqueológico que tenemos disponible. Voy a poner simplemente un ejemplo. Todos conocéis la zona de la urbanización de Sopelmar, que está en Sopelana, encima del acantilado. Bueno, pues en donde se construyó esa urbanización, Barandiarán en los años 60 descubre un yacimiento arqueológico que se llama Iturralde, y ese yacimiento es posible que quede algo conservado en alguna zona, pero probablemente la mayor parte se la llevaron cuando hicieron la construcción de Sopelmar. Con esto os quiero decir que tenemos un registro arqueológico que está relativamente dañado, no está prístino, no está perfectamente conservado y dañado en los últimos 70 años. Luego tiene otra característica que os la voy a resumir muy rápidamente, ¿vale? El sustrato litológico, la roca de sustrato que tenemos en Uribe Costa, generalmente son areniscas y margas marcocalizas, etcétera.
hay muy poquita evidencia, muy poquitos restos de calizas urgonianas, que son las calizas del Cretácico inferior en las que se suelen desarrollar las cuevas. Todos tenéis en la cabeza el macizo del Gorbea, la zona de las cuevas de Valzola o la zona, por ejemplo, de Lequeitiu, ¿no? Que hay unas calizas en Santimamiñe, por ejemplo. Todas esas cuevas se han formado en calizas urgonianas del Cretácico inferior. Aquí solamente tenemos una pequeña manchita de Cretácico inferior en Astondo, bueno, en la zona cerca del faro, entre el faro y la zona de las dunas. Una manchita muy pequeña que apenas aflora actualmente en el acantilado. Es posible que haya algo más actualmente sumergido. Con lo cual, esto os lo cuento para que os hagáis una idea de que no tenemos ninguna cueva susceptible de tener yacimientos arqueológicos conservados en Uribe Costa. Y esto hace que el registro arqueológico que disponemos hoy en día es un registro arqueológico al aire libre, con las dificultades que eso tiene. En el País Vasco llueve mucho, generalmente los terrenos son muy ácidos, y estos terrenos ácidos son muy malos, por ejemplo, para conservar cosas tan interesantes como restos óseos, fragmentos de huesos, de fauna o de restos humanos, ¿vale? Entonces, en todos estos yacimientos al aire libre que nos encontramos en Uribe Costa, es muy raro que nos encontremos restos óseos, por no decir casi imposible, ¿eh? Sin embargo, estas condiciones, luego os voy a explicar un poco mejor, en lugares muy concretos, por ejemplo, en una zona de dunas que está encima de la playa salvaje o en el propio Arambalcha, ha permitido la conservación de restos vegetales, lo cual parece un contrasentido, pero luego os explicaré por qué, ¿vale? Y es muy interesante también plantear la posibilidad, y por qué no nos podemos permitir soñar, ¿no? Que ese pequeño resto que queda, que aflora hoy en día de calizas urgonianas, continúe un poquito hacia el interior del mar, y como sabéis, sobre todo el Paleolítico se desarrolla en unas condiciones ambientales que son unas condiciones glaciares. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura es mucho más baja que la actual. De hecho, hoy sería maravilloso estar a 5 grados de temperatura o a 10 grados, ¿eh? Y en esas condiciones tan frías lo que se produce es un fenómeno de acumulación de hielo en los casquetes polares. Esta acumulación de hielo acumula muchísima agua que se retira de las más grandes masas oceánicas y marinas. Esto produce que el nivel del mar desciende de manera muy significativa. En los momentos más álgidos de la glaciación, en torno a hace unos 23.000 años más o menos, el nivel del mar llega a descender unos 100 metros, 180 metros. Esto significa, al descender tanto, se abre una gran plataforma en frente de nuestras costas. En el caso, por ejemplo, de Uribe Costa, más o menos, hay ahora también un equipo de la UPV que está investigando esto, está intentando identificar las distintas zonas, distintos, digamos, límites de expansión de esta rasa marina, pero esta plataforma que estaría emergida y que tendría sus praderas y sus animales y seguramente sus yacimientos arqueológicos también, se puede extender hasta unos 4 o 8 kilómetros más o menos, ¿vale? Entonces es una gran amplitud, ¿vale?, de territorio que hoy en día está bajo el mar. Hay un proyecto ahora, por ejemplo, de la Universidad de Cantabria, que han salido con un barco a ver si pueden localizar puntos susceptibles de tener conservados yacimientos arqueológicos de época paleolítica bajo el mar. Con esto quiere decir que yo, una de las cosas, por ejemplo, que suelo soñar, a veces me preguntan y me dicen, ¿qué te gustaría encontrar? Pues me encantaría que, por ejemplo, que ese pequeño trocito que hay de calizas urgonianas que ahora aflora tuviese continuación debajo del mar y que pudiese conservar alguna cueva con registro paleolítico. Eso sería una gozada, ¿no? Bueno, pues de momento nadie se ha animado a hacerlo, yo no sé bucear, entonces habrá que esperar un poco de tiempo para poder hacer cosas de estas. Pero con esto os quiero decir también que nosotros, claro, tenemos una perspectiva muy actualista del paisaje, ¿no? Nosotros pensamos, es que Uribe Costa está en la costa. Bueno, hace 20.000 años estaba bastante lejos de la costa, 4 kilómetros es una distancia considerable, ¿eh? Entonces, quiero que esto lo tengáis en mente para que cuando vayamos a hablar de distintas épocas, distintos periodos, os podáis imaginar un poquito el paisaje. También tenéis que saber que a lo largo del Paleolítico y la prehistoria reciente, el clima y las condiciones ambientales han cambiado mucho, ¿no? Ha habido épocas muy frías, como os he dicho, glaciares, en las que las temperaturas eran mucho más bajas. Esto implica diferentes tipos de animales, diferentes especies de vegetales también. Normalmente paisajes mucho más abiertos en épocas frías y secas, menos bosques, pero también hemos vivido otros periodos mucho más cálidos. Por ejemplo, hay un periodo que nosotros llamamos el último interglaciar, que ocurre hace 115.000 años,
en el que las condiciones, digamos, las temperaturas medias anuales eran 2, 3, hasta 5 grados superiores a las actuales, ¿vale? Me gusta hablar de eso, de la Euskadi tropical, ¿no? Y de hecho es un poco así, son condiciones que se parecen mucho a las condiciones actuales tropicales, y esto permite, pues por ejemplo, que haya un desarrollo de las masas boscosas bestial, aparecen otro tipo de especies animales que antes no existían, y es un momento que parece especialmente interesante para los grupos humanos para vivir al aire libre también. Porque esta es otra cuestión. En buena parte del Paleolítico, con las condiciones tan frías y tan duras que os he comentado antes, tenemos en el imaginario que los humanos no podían vivir al aire libre, ¿no? Que tenían que vivir en las cuevas. Esta es una idea que hemos intentado romper en los últimos años de manera bastante radical, porque es una idea que está basada en un principio, que es que si tú vas a excavar a las cuevas y solamente excavas en cuevas y encuentras los yacimientos arqueológicos en cuevas, pues el registro que tienes es de cuevas, y entonces vas a pensar que el único registro que tienes es de cuevas. En cuanto hemos empezado a encontrar contextos susceptibles de tener yacimientos al aire libre y a excavarlos, pues han empezado a aparecer en Vizcaya algunos, en Guipúzcoa otros, en Cantabria hay otros, no demasiados todavía, pero por ejemplo en Arambalcha tenemos un registro increíble que nos está diciendo que hay un hábitat probablemente mucho más continuado y mucho más intenso que el que nos imaginábamos antes al aire libre. Esto también para que os hagáis una idea de por qué puede ser interesante Uribe Costa para las gentes del Paleolítico. Luego hablaremos un poco de la prehistoria reciente, que es un poco diferente. Ya en la prehistoria reciente la gente hacía casas y tenía otras formas de vida, pero en el Paleolítico, ¿por qué es interesante? Vale, entonces, al aire libre, un paisaje suave, relativamente cerca de la costa. Probablemente en ese paisaje tenían muchos recursos de tipo natural, pues recursos vegetales, recursos animales, podían cazar, podían recolectar frutos, o sea, en un lugar tenían fuentes de agua, en un lugar, pues bueno, probablemente agradable para la vida. Y además tiene ese paisaje ondulado, también permite que haya zonas pues, un poco más refugiadas. Por ejemplo, Arambalcha está en una zona que está muy encajonada y seguramente incluso en épocas frías sería bastante agradable de vivir. Pero, digamos, esas condiciones los humanos del Paleolítico las podían tener en muchos otros lugares. ¿Por qué en Uribe Costa tenemos tantas evidencias del Paleolítico? Bueno, pues la principal explicación se debe a que tenemos un afloramiento muy potente de siles. En los estratos del Flis, que ahora mismo se pueden observar en los acantilados, sobre todo entre Sopelana y Barrica, hay distintos puntos en los que hay en las margocalizas, en contacto con las areniscas, sobre todo, los niveles de areniscas, aparecen estratos de siles, en algunas ocasiones de muy mala calidad, pero en otros de muy buena calidad. Estos estratos los tenéis aquí en este mapa, no se ve especialmente bien, la próxima lo pondré un poquito más grande, pero para que os hagáis una idea, son sobre todo estos estratos de color verdoso, ¿vale? Estos de aquí tienen sílex, estos de aquí tienen siles, este de aquí tiene siles, estos que pasan cerca de la mancha, estos son areniscas, pero todo esto de aquí, por ejemplo, es un afloramiento de siles. En Gorlizai y en Lemonizai continúan un poco hacia adentro. Creo que lo último que yo he llegado a encontrar de ese siles del Flis, de afloramientos naturales, está en Lemoniz, ¿vale? En la zona Urizar. Entonces, bueno, este siles afloraba en muchos puntos. Y el sílex es una materia prima muy deseada por las gentes del Paleolítico, porque les sirve para hacer sus herramientas con las cuales hacer las distintas actividades que tenían que realizar, pues desde cazar animales, descuartizarlos, trabajar las pieles, trabajar las maderas. Todas esas actividades las realizaban con útiles de sílex, por ejemplo, como este, que curiosamente está fabricado en sílex del Flis, pero es de la cueva de Daslor, que se encuentra en Dima y que está a unos 30 kilómetros de distancia del afloramiento de sílex del Flis. Esta zona, entonces, era especialmente rica en sílex y eso hizo que los humanos del Paleolítico viniesen aquí de manera muy recurrente. Entonces, esto explica en parte por qué tenemos tantísimos yacimientos en la zona Uribe Costa. Pero es que además debéis de saber que el sílex del Flis, que aflora aquí, en nuestra comarca, este sílex del Flis se utiliza de manera muy extendida en muchísimos yacimientos de toda la región cantábrica, ¿vale? Desde Asturias, bastantes yacimientos de Asturias aparece sílex del Flis, en porcentajes que varían, también en yacimientos alaveses hemos encontrado evidencias de consumo de sílex del Flis, en yacimientos navarros también hay evidencias de consumo de sílex del Flis, o sea que digamos que es
una materia prima que se mueve mucho. Esto también, sobre todo en la prehistoria más reciente, va a tener especialmente interés, porque luego os hablaré de unas producciones muy especializadas y de cosas muy interesantes que ocurren ya en esas sociedades de primeros agricultores y ganaderos. Bueno, esto es un poco el marco general, ¿vale? Yacimientos al aire libre, especialmente dedicados o vinculados a los afloramientos de sílex, y por tanto que tienen mucho interés estos grupos humanos en explotar ese sílex, y a la vez que lo explotan, el sílex, aprovechan los otros recursos del entorno, evidentemente. Bien, un poco por hacer un poco recorrido de las investigaciones, de manera muy breve, luego me meteré un poquito más en el caso Arambalcha, pero digamos que los primeros hallazgos que están bien documentados y que están publicados, que se realizan de prehistoria, que se realizan en la zona de Oribe Costa, los hace Antonio Aguirre, que es un ingeniero de puertos del puerto de Bilbao, que es aficionado a la arqueología, un gran aficionado, casi tan aficionado que al final de su vida pues prácticamente se dedicó a la arqueología. Y Antonio Aguirre se dedica a recoger piezas en distintos puntos en Oribe Costa, sobre todo en Barrica y en Sopelana, ¿vale? Sabemos, por informaciones que nos ha contado gente, que probablemente en las canteras de arenas que hay en Zabaleches y que sobre todo había en Ollagorta y en Arambalcha, Antonio Aguirre iba porque esas canteras de áridos de arenas, la arena se cribaba para luego poder utilizarla, ¿no? en la construcción, etc. En las cribas aparecían muchos restos arqueológicos. En Arambalcha, luego veréis, está lleno de yacimientos y por tanto tiene un gran registro arqueológico. Y sabemos que Antonio Aguirre se pasaba de vez en cuando a recoger las piezas más interesantes de aquellas que aparecían en las cribas de la cantera, ¿vale? Hizo una colección muy importante, muy interesante, con un montón de restos arqueológicos de distintas épocas, y esta colección, digamos, la compartió de alguna manera con Mario Grande, que por aquel momento era el director del Museo Arqueológico de Bilbao, y se lo comunicaron también y se lo hicieron saber a don José Miguel de Barandiarán, que es la gran figura de los estudios de la prehistoria y paleolítico del País Vasco, ¿no? Entonces, Barandiarán se interesó muy rápidamente por estos hallazgos. De hecho, creo que Antonio Aguirre, los hallazgos principales los hace en el año 57, y ya en el 59 Barandiarán viene con Mario Grande y con Antonio Aguirre, los tres, vienen a Curchia, a la zona de Curchia, y hacen distintas investigaciones allí. Visitan muchos yacimientos, en algunos hacen pequeñas excavaciones, recuperan bastantes materiales que ahora se encuentran depositados en el Arqueológico Museo A, y con esos materiales hacen una especie de síntesis de las ocupaciones prehistóricas, especialmente paleolíticas, en la zona de Curchia. Esto pues, se publica en el año 1960 y de alguna manera marca un inicio de las investigaciones científicas sobre este periodo en nuestra comarca. Después ha habido distintas épocas, no os voy a aburrir, pero hubo luego un parón de investigaciones. En los años 70 Sarachagas, un aficionado a la arqueología, encontró varios dólmenes en distintos puntos, sobre todo en el Cordal de Muñarricolanda. En los años 80 Margarita Muñoz excava en el yacimiento de Curchia varias campañas. Hay de nuevo otro parón, y a partir más o menos de finales de los 90, principios de los 2000, empieza a haber un rebrote, digamos, de la investigación en Oribe Costa, sobre todo a raíz de las excavaciones de urgencia que se realizan pues, a raíz de distintas obras que se hacen en distintos puntos de canalizaciones, casas que se van a hacer. Hay una zona declarada en torno a Curchia de zona de protección y se hacen distintas actuaciones. Y en el año 2003 nosotros intervenimos en el yacimiento de Mendieta, en Sopelana, y empezamos a interesarnos porque encontramos distintos yacimientos, Mendieta 1 y Mendieta 2. Mendieta 1 creemos que es un yacimiento de más de 100.000 años de antigüedad, con mucho interés, y creemos que se empieza a despertar de manera muy intensa nuestro interés sobre Oribe Costa. Hacemos distintas campañas de prospección, localizamos varios yacimientos, algunos otros excavan en urgencia, luego os enseñaré algunos. Y en el año 2013 empezamos a excavar en Arambalcha, ¿vale? Que creo que es un poco el proyecto que va a marcar mi conferencia y que marca un poco el paso de las investigaciones arqueológicas que se están haciendo actualmente en Oribe Costa. Bien. Si en algún momento tenéis alguna duda, alguna pregunta, hacedme, sin miedo, que yo me embalo y bueno, y luego me cuesta parar.
Vale, vamos a hablar de un poco del Paleolítico más antiguo. Paleolítico antiguo me refiero a aquello que es anterior a la llegada de los humanos modernos de nuestra especie a Europa. O sea, básicamente en términos numéricos sería anterior a 40.000 años de antigüedad. Nosotros hemos publicado distintos artículos con colecciones recogidas por aficionados locales y algunas otras que hemos podido recoger nosotros in situ, de materiales que en su momento nosotros hemos interpretado como materiales del Paleolítico inferior. Para que os hagáis una idea, el Paleolítico inferior, digamos, sería el primer estadio tecnológico y evolutivo de la humanidad, ¿vale? Que en Europa alcanza hasta hace unos 350.000, 300.000 años de antigüedad, ¿vale? Por ejemplo, en Atapuerca, muchos de los niveles que vosotros conocéis de Atapuerca, los famosos niveles de la Sima de los Huesos o de la Trinchera Dolina, son del Paleolítico inferior, ¿vale? Y en Atapuerca también tienen ese paso entre el Paleolítico inferior y el medio. No me quiero enredar mucho con estas historias, pero bueno, nosotros bastantes hallazgos los hemos interpretado como evidencias de que hay una ocupación humana por lo menos anterior a 200.000 años de antigüedad en Uribe Costa. ¿Evidencias de qué tipo? Son todo evidencias líticas y tenemos piezas que son muy significativas, que son los bifaces, ¿no? las hachas de mano, ¿vale? Son piezas, excepto un caso me parece bastante feo de Curchia, en general son de materias primas distintas al sílex. El sílex de Curchia que os he comentado antes, generalmente cuando se recupera en los estratos geológicos tiene un tamaño muy pequeño y no permite hacer piezas muy grandes. Estas son de bastante porte, aquí tenéis un poco la escala. Esta ranita blanca es 1 centímetro, esta no sé si tiene cerca de los 20 centímetros más o menos, entre 15 y 20 centímetros de longitud. Entonces suelen utilizar otro tipo de rocas y tienen bastante predilección por las rocas volcánicas, ¿vale? Basaltos, probablemente algún tipo de vulcanitas, de rocas sedimentarias con material volcánico incluido en esos sedimentos, y hacen piezas que se llaman bifaces, que son piezas que se tallan bifacialmente por las dos caras, generalmente para conseguir filos en ambos lados y puntas que las usan para distintas cosas, ¿vale? Pues para cortar, para machacar, para romper huesos, para hacer muchas cosas diferentes. Desgraciadamente, todos estos materiales, que son, ya os digo, que son muy interesantes, no tienen un contexto arqueológico preciso. Se han encontrado generalmente en superficie, en zonas removilizadas en obras, etcétera, etcétera. Entonces, no nos permiten abordar con total seguridad o plantear con total seguridad que tenemos un poblamiento en Uribe Costa anterior a 200.000 años. Sería un poco absurdo pensar que no lo hay, ¿vale? Y porque tenemos distintas evidencias, por ejemplo, en el yacimiento de la Garma, que está en Cantabria, hay evidencias de más de 300.000 años de antigüedad, de ocupaciones humanas. En otros yacimientos, pues el Sechiqui, por ejemplo, que está en Guipúzcoa, hay niveles que tienen más de 190.000 años de antigüedad, o sea que sí que hay algunas evidencias en el País Vasco de esta cronología. Y en algunos de estos sitios incluso tenemos alguna evidencia aislada, no demasiado abundante, pero presencia de siles del Filis. O sea que es bastante probable que con anterioridad a 200.000 años de antigüedad sí que haya grupos humanos que están explotando este territorio. Pero hoy por hoy no tenemos ninguna evidencia sólida más allá de estos restos aislados localizados fuera de contexto arqueológico. El contexto, creo que el otro día en la conferencia de José Luis Ibarra me parece que incidió bastante sobre ello. El contexto en arqueología lo es todo. Nos encontramos una pieza de estas y sí, más o menos por la tipología, la forma que tiene, podemos decir, bueno, pues parece que sugiere que es un paleolítico inferior, que puede tener más de 200.000 años, pero el contexto lo es todo, es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que luego en yacimientos de en torno a 40.000, 50.000 años, de nuevo, en este caso los neandertales, pueden estar haciendo piezas de esta naturaleza también. Quizá no tan grandes, quizá no tan bien configuradas, quizá no tan mal configuradas, por ejemplo, como esta, un poco diferentes, tal, pero no podemos asegurar a ciencia cierta que estas piezas no tienen entre, pues eso, 40, 80, 100.000 años de antigüedad. O sea, hoy por hoy no tenemos ningún registro claro que nos permita decir que hay una ocupación humana anterior a 200.000 años en Uribe Costa, ¿vale? Luego tenemos el yacimiento de Mendieta 1, que lo encontramos en Sopelana, en unas obras de urbanización. Fue una excavación de urgencia que se hizo en invierno, entre el invierno 2013 y 2004, y encontramos unos niveles que estaban in situ en un pequeño sondeo que hicimos, y encontramos una serie de materiales que también, por su tipología y su forma, y por las características del sedimento en el que se encontraban, sugieren que tienen bastante antigüedad.
más de 100.000 años casi seguro, ¿vale? Pero de nuevo no pudimos hacer en su momento dataciones fiables, aunque había un contexto arqueológico que sí lo hubiese permitido, y nos quedamos un poco con la duda. Nosotros planteamos la hipótesis de que tiene más de 115.000 años. Aparecen distintos tipos de piezas, pues choppers, chopping tools, que son piezas, cantos tallados bifacialmente pues, de manera muy vasta pues, para romper huesos o maderas. Aparecen algunas piezas sensibles como herederas, pero todo recuerda un poco a cronologías bastante antiguas. Incluso pudimos hacer algunos análisis de las huellas de utilización de estos útiles, pudimos plantear un poco esa ocupación a qué se dedicó. Tenemos algunas evidencias también de polen, pero ya os digo que no hemos podido nunca, y no sé si se podrá, establecer con claridad cuál es la cronología de este yacimiento, pero ya os digo que debe tener más de 115.000 años de antigüedad. Entonces este es un poco el panorama que tenemos hasta el año 2013, ¿vale? Para este paleolítico más antiguo, ¿eh? Sí que tenemos luego algunas evidencias de paleolítico medio, que ya es la época de los neandertales, entre 80 y 40.000 años más o menos en Uribe Costa. Tenemos algunas evidencias en el yacimiento de Curchia, por ejemplo, hallazgos aislados en muchos sitios, muchas piezas que son de tecnología propia de los neandertales, pero del paleolítico, digamos, anterior a 115.000 años teníamos muy pocas evidencias. Seguramente esas piezas aisladas que os he enseñado y el yacimiento de Mendieta. Pero en el año 2013 nos venimos a Arambalcha, ¿vale? Yo os voy a explicar un poco el yacimiento de Arambalcha, que creo que puede ser interesante porque ya os digo, tiene un registro muy amplio y nos va a permitir contar muchas cosas. No prestéis mucha atención a esto, lo he puesto un poquito porque es bonita la foto, pero sin más, para que os hagáis una idea del tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Esto es un corte estratigráfico que hemos hecho combinando distintas secciones en el yacimiento de Arambalcha. Y es muy interesante, bueno, porque tenemos algunos de los niveles muy antiguos, estos de aquí oscuros, que son los que conservan los restos de madera, que tienen en torno a 100.000 años de antigüedad, un poquito más el de más abajo, y tenemos niveles estos naranjas que contienen restos de en torno a 50, 40.000 años de antigüedad, con abundantes materiales arqueológicos. Y es muy interesante en Arambalcha por una cosa que os voy a contar ahora, porque bueno, es un sitio que hubo una cantera de arenas, está muy machacado y nosotros según vamos excavando nos encontramos un montón de paquetes potentísimos de materiales revueltos, con escorias de fundición, ladrillos, botellas de anís, todo. La verdad que a veces es desesperante porque encima te das cuenta que está revuelto y son rellenos que se han aportado después de haber excavado la cantera, y esa cantera probablemente se cepilló buena parte, por no decir el 80%, 90% del yacimiento de Arambalcha se lo cepilló la cantera, ¿eh? Con lo cual, bueno, a veces es muy frustrante porque dices, jo, es que aquí tendría que haber habido, es que aquí, jo, y esto y tal, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Nos cuesta mucho excavar porque, ya os digo, pues en algunos casos pues tenemos más de 2,5 metros de revueltos, ¿eh? De materiales removilizados, aportados después de los años 70 probablemente, 60, 70. Que lo usaron, pues bueno, como la cantera dejó muchos huecos, pues trajeron escorias, por ejemplo, de fundición de altos hornos y las echaron allí para rellenar, pues una escombrera, ladrillos y tal, para aplanarlo, para que no hubiese huecos, para que los animales pues no se rompiesen una pierna. Vale. Bueno, esto empieza ya a ser un poco primicia, ¿vale? Sobre todo para los que conocéis un poquito Arambalcha, y si no, pues espero que cuando salgáis hoy lo conozcáis un poquito mejor, ¿vale? Bueno, esta es la foto que Barandiarán publica de la cantera de Ollagorta en el año 60, la publicación que os he enseñado antes. No se ve demasiado bien, no sé si lo podéis apreciar. Aquí se ve una casa, que es el caserío Ollagorta, que está allí en Barrica, que todavía sigue en pie, ¿vale? Con muchas remodelaciones y tal, ahora es un chalet, pero bueno, caserío Ollagorta. Y aquí se ve un frente, ¿veis esto blanco de aquí? Este es el frente de la cantera, ¿vale? Esta foto está tomada en el año 59. Bien, este es el frente de la cantera, y como veis hay dos frentes de cantera. Hay uno más amplio y otro que está un poquito más lejos, que se ve más corto, pero es un problema de perspectiva, ¿vale? En el año 65, o sea, 6 años después de que Barandiarán toma esta foto, hay una serie de fotos aéreas, creo que son de la Diputación, pero ahora no estoy seguro, de la Diputación de Vizcaya, pero no estoy seguro. Pero bueno, hay una serie de fotos aéreas que se toman, que están disponibles además en el portal Geoeuskadi del gobierno vasco,
en el que se ve el caserío Llagorta, aquí en el circulito, el primer frente de cantera. Digamos que la foto esta estaría sacada más o menos desde aquí, ¿vale? El primer frente de cantera, que sería la cantera de Llagorta, y se ve aquí un segundo frente de cantera, que es la cantera de Arambalcha, que es donde tenemos nosotros el yacimiento. Si os fijáis, hay un pequeño, bueno, no lo veréis muy bien, pero por aquí discurre el río, el arroyo Urboso, actualmente. Nosotros hemos encontrado, para que veáis cómo han sido las cosas en Arambalcha, hemos encontrado yacimientos en la pequeña franja que está entre el arroyo y la cantera, el circo de la cantera, y hemos encontrado yacimientos. En esta zona de aquí es donde tenemos Arambalcha 3, que se ve que hay un momento en que las excavadoras de la cantera se topan con niveles de arcilla bastante potentes y se ve que deciden parar, porque excavar arcilla con excavadora es bastante complicado, sobre todo con excavadoras un poco viejas, es bastante complicado. Si los paquetes son muy potentes y están encharcados en agua, como es el caso, es muy costoso. Estas canteras se hacen para obtener un beneficio y no se van a poner a excavar arcillas para ver si debajo vuelve a haber arenas. Entonces, por eso se ha conservado Arambalcha 3 bastante registro arqueológico, gracias a que ese paquete de arcillas, cuando tocaron las excavadoras, en algunos puntos este año, por ejemplo, hemos visto incluso en las arcillas, hemos podido documentar los cortes de la excavadora, de la pala de la excavadora, ¿vale? Cuando tocan esas arcillas dicen, aquí ya no hay más arena y se van a otro sitio, ¿vale? De hecho, la cantera parece que está en uso bastante poco tiempo, ¿no? Entonces, en Arambalcha 3 se cepilla la cantera todo lo que tiene menos de 40.000 años, que seguramente hubo registro también, y en algunos puntos muy pequeñitos no toca. Por ejemplo, veis aquí unas pequeñas islitas oscuras. Por algún motivo ahí no interviene la cantera. Bueno, pues justo en esta islita pequeñita de aquí, en esta aquí es donde tenemos un yacimiento que llamamos Arambalcha 2, que tiene unas evidencias de hace 40.000 años que luego os voy a enseñar, que son súper interesantes. O sea, ha sido un verdadero milagro que se haya conservado aquí el registro arqueológico, ¿vale? Entonces, claro, nosotros, yo viendo estas fotos, en principio pensaba que todo esto era el frente de la cantera de Llagorta y pensaba que en aquel momento no estaba la cantera Arambalcha abierta, etcétera, etcétera. Y curiosamente, Barandiarán, en su descripción, cuando interviene en la cantera de Llagorta, habla de dos frentes de cantera. Uno que está situado en el este y otro en el oeste. Y de hecho, en la Fundación Barandiarán, esto os lo cuento porque es así, como curioso, es un poco trabajo de detective. En la Fundación Barandiarán hemos podido consultar los bocetos originales que hace del plano de Llagorta. Bueno, del plano de Uribe Costa, este es el plano que dibuja a mano a escala 1.25.000. Y esta es la zona de Llagorta. Este es el que se publica finalmente. Ya veis que de este, que es muy detallado, a este, que es muy sencillo, hay un paso bastante grande. Esta es la zona de aquí de Llagorta. Pero me voy a centrar aquí. Aquí dibuja 3 puntos. El caserío de Llagorta lo dibuja como un cuadradito y dibuja 3 puntos, que es en los 3 puntos donde interviene, donde hace sondeos. Y hay 2 puntos que están cerca y hay uno que está bastante más lejos, que es el que él llama el sondeo de la zona este. Bueno, pues en el sondeo de la zona este, ahora os voy a enseñar los materiales. Bueno, para que os hagáis una idea, esta es la evolución. En el año 45-46 en la zona de Arambalcha no estaba la cantera. 56-57, un poquito antes de que interviene Barandiarán, se abre el frente de Llagorta. En el año 65 ya está abierto y probablemente agotado ya el frente de Arambalcha, ¿vale? La cantera de Arambalcha. Y ya para el 77-78 ya apenas la vegetación ha vuelto a recolonizar un poco esos frentes de cantera, apenas se vislumbran, y hay un pequeño frente de cantera que probablemente se abre aquí en Arambalcha Barrena, que está un poquito más lejos, que en su momento se localizaron también algunos materiales arqueológicos. Bueno, pues en el sondeo ese que os digo, voy a volver atrás. En ese sondeo que él dice que hace en el frente este, que sería este, se corresponde con Arambalcha, con lo que nosotros llamamos Arambalcha. En su momento no tuvimos acceso a estas fotografías aéreas cuando empezamos a excavar en Arambalcha y pensábamos que la cantera de Llagorta era solamente lo que veíamos de la cantera de Llagorta en la foto del 56. Pero ahora sabemos que Barandiarán, cuando habla de Llagorta, está hablando de Llagorta y de Arambalcha, de los dos yacimientos, ¿vale? Y en ese sondeo de Arambalcha, de la zona este, encuentra un montón de material arqueológico en un nivel bastante bien definido, y curiosamente encuentra algunas piezas
También Antonio Aguirre ha encontrado en su momento, en el año 57, piezas de esta naturaleza, por ejemplo esta y esta de aquí son de la colección de Antonio Aguirre, y esta es de la excavación de Barandiarán, que son unas piezas muy características que se llaman puntas de Chatelperrón. El nombre os puede parecer un poco gracioso, luego os explico qué es esto, ¿vale? Pero es digamos, el pistoletazo de salida por el cual nosotros nos metemos a excavar en Arambalcha, porque luego, en el año 2004, se hace una obra de canalización para dar servicio a unas construcciones de casas que se hacen en la zona alta de Ollagorta. Se hace una obra de canalización y en la zona alta de Ollagorta aparecen materiales de prehistoria reciente en esa canalización, y en la zona baja aparecen materiales paleolíticos, y aparecen muchas piezas como estas que recogieron Antonio Aguirre, que excavó Barandiarán, ¿vale? Puntas de Chatelperrón. Esto nos llevó a publicar ya en el año 2012 que en Arambalcha había un yacimiento de época chatelperroniense. ¿Por qué es especialmente interesante? Porque estos son los últimos neandertales que habitan en el mundo. No os digo que sean los de Arambalcha los últimos ultimísimos, pero el chatelperroniense es la última cultura de los neandertales en Europa occidental, ¿vale? Y es especialmente interesante porque es una cultura que está muy poco representada en la península ibérica. Hay muy poquitos yacimientos y ninguno al aire libre. Arambalcha es el único al aire libre. Y por eso digamos que ese final de los neandertales es un tema especialmente interesante. Preguntarnos por qué desaparecieron los neandertales, por qué se extinguieron. Y es mi tema de investigación desde que empecé mi tesis doctoral. Entonces, bueno, pues fue un poco Uribe Costa. Tenemos últimos neandertales en un contexto además muy novedoso, al aire libre, que no estábamos acostumbrados a excavar. Pues montamos un proyecto de investigación. Contamos con el apoyo del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Vizcaya, especialmente Mikel Unzueta, y empezamos a excavar en el año 2013. Bueno, esta es la posición de Ollagorta y Arambalcha. No sé si cambiarle el nombre ahora mismo a Arambalcha, creo que no merece la pena porque ya tiene mucho nombre, pero realmente, por ser fieles, si hubiésemos tenido esa información, esas fotos aéreas del año 65, yo seguramente no le hubiese llamado Arambalcha al yacimiento, le hubiese llamado Ollagorta, porque es el que descubre el yacimiento es Antonio Aguirre, seguro, en los frentes de la cantera que encuentran materiales, en las cribas de la cantera, pero el que lo descubre, digamos, científicamente es de don José Mil de Barandiarán. Solo que él lo llama Ollagorta sondeo este, ¿vale? Pero es Arambalcha seguro. Entonces, bueno, esta es la zona donde se encuentra Arambalcha. Esto es todo lo que excavamos hasta 2016, ¿vale? Entonces es una excavación muy compleja, hicimos muchas trincheras con excavadoras para poder localizar las zonas que tenían conservados yacimientos, por lo que os he dicho antes, ¿no? En esta, por ejemplo, recuerdo muy bien, la trinchera 3, excavamos casi 3 metros de profundidad y todo eran revueltos, aportes, digamos, de escombros que habían traído para rellenar la cantera. En la trinchera 7, que es la más oriental de todas, casi 6 metros de profundidad, no, 4 metros de profundidad, pero no voy a ser exagerado, 6 metros, 4 metros de profundidad, todo rellenos de escombros, y en el último medio metro había conservados sedimentos in situ y material arqueológico, ¿vale? Que hemos conseguido una datación, tiene unos 47.000 años de antigüedad, ese material que está ahí abajo del todo. Entonces ha sido muy complicado de excavar. Y ahora ya no hablamos de un yacimiento, Arambalcha, sino que hablamos de 3, ¿vale? Arambalcha 3, Arambalcha 1, 2 y 3. Vale. Venga, vamos a los contextos más antiguos. Esto es lo que hemos excavado en Arambalcha 3 desde el año 2016, ¿vale? Aquí tenéis la escala y podéis ver las distintas zonas. Ha sido una verdadera pesadilla, está siendo una verdadera pesadilla de excavación. ¿Vale? Es muy complicado excavar en Arambalcha. Primero, porque tenemos depósitos muy potentes de escombros. Segundo, cuando estuvo la cantera operativa, estuvieron pasando por esta zona mogollón de camiones cargados de arena hasta los topes. Camiones con mucho peso. El sustrato de Arambalcha es un sustrato de arcillas y de arenas, que además en Arambalcha 3 estaban encharcadas en agua. Haceros a la idea de cuando vosotros pisáis barro, ¿qué es lo que pasa? Pisáis con el pie y hacia los lados se hunde en el centro y hacia los lados, ¿qué hace? Se levanta, ¿verdad? Bueno, pues en Arambalcha ha pasado lo mismo.
Y por eso la diapositiva que os ponía antes de los cortes, esos que os decía que eran muy complicados. ¿Qué ocurre? Que al pasar los camiones han hundido el sedimento, lo han desplazado hacia los lados y entonces nos encontramos estratigrafías súper divertidas. En algunos casos con estratos que llegan a estar en posición casi vertical, ¿vale? Con lo cual es súper difícil de excavar, porque seguir esos estratos en posición vertical es muy complicado, ¿vale? Y hasta que entendimos un poco qué es lo que estaba pasando ahí, porque no entendíamos muy bien, nos ha costado unos cuantos años, ¿vale? Y luego tiene además el añadido de que los niveles más inferiores, estos de aquí oscuros, en la zona central del yacimiento, que es esta de aquí, esta zona de aquí, ¿vale? Todavía nos queda bastante por excavar, pero en esta zona de aquí están encharcados en agua. Encharcados en agua significa que tú excavas y de repente hace el agua y sube. Excavas y hace y sube. Tenemos que estar con la bomba, achicando con esponjas y tal. ¿Qué ocurre? Que esto ha permitido la conservación de restos vegetales. Aunque el sedimento es súper ácido, porque es muy ácido, se ve que el ácido no ataca tanto a la materia vegetal como a la materia ósea, ¿vale? Se conserva en una especie de, en algunos casos, en una especie de estado de gelatinización, se conservan las maderas. Súper blandas, súper difíciles de excavar y súper difíciles de conservar. Tenemos a la restauradora del museo, a Laura, la tenemos frita, porque ha tenido que desarrollar procedimientos específicos para poder conservar los restos vegetales que nos están apareciendo en Aranbalcha, ¿vale? Muy complicado de excavar. Entonces, en estos niveles de aquí abajo, veis estos oscuros de aquí, es donde se conservan fundamentalmente los restos vegetales. Pero tuvimos la fortuna, en el año 2015, de excavando un sondeo en Aranbalcha 3, encontramos un nivel, bueno, varios niveles con materiales arqueológicos muy abundantes de hace unos 50-43.000 años, más o menos, niveles estériles, y luego un nivel de arena prácticamente estéril en el que nos aparecieron dos objetos de madera. Uno de ellos lo publicamos en el año 2018, que es este de aquí. Aquí está cuando salió de la excavación y aquí está después del proceso de conservación que se realizó en el CENIE, que provocó que la pieza estaba muy bien conservada, su superficie y su integridad, pero al irse secando de manera progresiva se fue la madera, pues bueno, cuando está con agua se hincha y cuando se seca se va curvando y se curvó. Esta no es la forma original del objeto, la forma original del objeto es este. Parecía, en su momento pensábamos que podía ser una punta de lanza, hicimos distintos estudios, vimos que era una pieza muy interesante, que habían cogido una rama de tejo, que es una madera muy buena para hacer herramientas, la habían cortado una sección, la habían alisado, probablemente con ayuda del fuego para facilitar el raspado habían dado forma de punta, y después no sabemos si la utilizaron como punta de lanza o no tenemos ninguna evidencia, yo sospecho que sí, pero no lo podemos afirmar. Hay un momento en el que la cortan de manera bastante violenta, con un golpe, con un tajo seco, y después de haberla cortado, ese objeto lo usan como palo cavador. Palo cavador es sin más un palo que utilizas para hacer agujeros en la tierra, ¿vale? Que es una herramienta que puede parecer quizá no es tan sexy como una lanza de madera, pero a mí me resulta especialmente interesante porque nos está hablando de actividades económicas, por ejemplo, para recolectar tubérculos o para sacar nódulos de sílex de esas masas de barro que os enseñaba antes con los nódulos de sílex, para distintas actividades, ¿vale? Entonces sabemos que hay un palo cavador y esto lo publicamos en 2018, pero del mismo son de 2015, de estos niveles de aquí, claro, ha tenido que sufrir otro proceso de restauración también casi más complejo. Tenemos algunas otras evidencias de herramientas, por ejemplo, este es otro palo cavador que está bastante peor conservado que este, pero más incompleto, pero que tiene también huellas de haber sido utilizado como un palo para cavar y tiene algunas huellas técnicas que nos indican que la madera fue cortada y fue manipulada, tampoco mucho, no os creáis que la rasparon para hacer una cuchara, no, pues está bastante, está muy poco. Pero tenemos otras cosas, por ejemplo, conservados restos de hojas incluso, ¿vale? Que se conservan, cuando la sacamos del yacimiento estaba como si se hubiese caído ayer. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, aunque están haciendo lo que se puede para conservarlas, son materiales que se conservan muy difícilmente, ¿vale? Tenemos un buen registro fotográfico, en algún momento incorporaremos un paleobotánico para que nos ayude a identificar las hojas, pero bueno, tenemos distintas especies y distintas maderas.
Ahora mismo se acaba de procesar toda la madera que sacamos en la excavación de 2017, que hicimos una excavación un poco en extensión. No hay ningún resto de herramienta nueva, pero hay muchos restos vegetales conservados, ¿vale? De fragmentos de maderas, hay muchos fragmentos de corteza que a mí me llaman bastante la atención porque podrían haber sido, también tenemos que verlas con un poco de detalle. Algunas de ellas parece que podían haber sido arrancadas de manera intencional, pero son restos que no nos van a dar mucha información acerca de las actividades económicas de estos grupos. Estos niveles oscuros de aquí tienen una cronología de 90.000 años, ¿vale? De antigüedad. De los más antiguos que tenemos en Vizcaya, y al aire libre, evidentemente, en Vizcaya no tenemos ningún registro de esta cronología. El nivel que está por debajo, la unidad 6, en 2015 la excavamos muy poquito, en los últimos años la hemos ido excavando un poco más. Os voy a enseñar. Aquí no se ve, apenas se ve con esta luz, pero bueno, esta es la superficie de excavación donde excavamos en 2018 en la unidad 6, y es muy interesante porque parece que está sobre unas arcillas, es una especie de playita al borde de un arroyo, y encontramos muchísimos restos de herramientas, pero también encontramos restos de objetos de gran tamaño, de rocas de gran tamaño, que las han aportado ahí los humanos pues para hacer algún tipo de construcción muy primitiva, ¿vale? Esto tiene unos 115.000 años de antigüedad, ¿no? 115-130.000 años. O sea, tenemos muchas evidencias, distintas épocas de ocupación antigua en el yacimiento de Arambalcha. Estas dataciones las iremos publicando en los próximos años. Y aquí unas imágenes, pues esta es la industria lítica, los restos de herramientas que nos salieron en ese sondeo de 2015. De la excavación de 2017, 18 y 19 tenemos muchísimo más material, pero estamos ahora mismo estudiándolo, no tengo buenas fotos así preparadas para poderos enseñar. Está fabricado sobre todo en siles, aunque tenemos grandes herramientas fabricadas en rocas volcánicas, traquitas y basaltos. Ahora mismo acabamos de restaurar y de estudiar una pieza que es un bifaz de este tamaño hecho en traquita, ¿vale? Muy grande. No tengo fotos buenas tampoco. Hay un modelo 3D que está colgado en la web de la pieza. Ya si queréis, no sé si en el vídeo de YouTube se puede poner luego algún enlace y tal, pues para que podáis ver algunos restos de este estilo. Y este es un hallazgo que se hizo en el año, creo recordar, 17 o 18, ahora no me acuerdo muy bien, que lo hemos presentado este año, que es un bifaz que se encontró cerca de Arambalcha, es una pieza muy chula, es una hacha de mano como esas que os he comentado antes, y que está muy cerca de Arambalcha, pero desgraciadamente también apareció sin contexto arqueológico preciso asociado. Sospechamos que puede corresponderse un poco con estas ocupaciones de 130.000 años de antigüedad. Es un bifaz que está hecho en basalto y tiene una pieza con una factura espectacular que recuerda a algunos bifaces que hemos encontrado en otros yacimientos de Vizcaya, por ejemplo en el yacimiento de Arlampe, en Lemoa. Bien, bueno, pasemos a una época un poquito más reciente. Tenemos en Arambalcha, sobre todo en Arambalcha 1, pero también en Arambalcha 3, pero especialmente en Arambalcha 1, ocupaciones neandertales que tienen entre 50 y 43.000 años, 45.000 años, 43.000 años de antigüedad, ¿vale? Más o menos sospechamos que estas ocupaciones se dieron dar por las medias que tenemos de las dataciones y tal, en torno a 47.000 años. Entonces tenemos en un sitio que probablemente tuvo originalmente mucho más registro, pero que fue arrasado por la cantera. Encontramos un nivel, sobre todo el nivel D, que es este de 1 y de 2, que es este de aquí, en el que excavamos una extensión bastante amplia y nos encontramos un registro arqueológico impresionante. Hay miles de piezas, ¿vale? Miles de restos líticos, de herramientas fabricadas por neandertales. Aquí, por ejemplo, tenéis un dibujo de un núcleo de siles. Un núcleo es una pieza que han utilizado o han golpeado para sacar lascas, que luego son las piezas que utilizamos para cortar y para hacer sus herramientas, ¿vale? Hay bastantes núcleos de siles, pero tampoco hay una gran cantidad. Nosotros nos esperábamos que está muy cerca del afloramiento de sílex, al aire libre, y decíamos, estos yacimientos probablemente sean talleres de sílex, ¿no? Es un poco la idea que se tiene cuando te encuentras sitios cerca de los afloramientos. Estos son talleres de sílex. Y sí, están tallando muchos sílex, pero están haciendo muchas otras cosas. Y lo que es más curioso es que en Arambalcha 1 tenemos bastantes evidencias, que estamos ahora trabajando en ellas, de que los neandertales hicieron construcciones rudimentarias. ¿Construcciones rudimentarias qué son?
se trajeron grandes bloques de traquita, que es una roca volcánica que aflora cerca. Grandes bloques, me refiero a bloques de este tamaño, ¿vale? Que alguno puede pesar en torno a los 50 kilos fácilmente. Se trajeron grandes lajas de arenisca, la más grande que tenemos mide casi 1 metro de largo y tiene unos 15 centímetros de espesor, esa debe pesar unos 75 kilos, una cosa así. Y se la trajeron de otros puntos y la dejaron en un sitio que está también, como os decía antes, en Arambalcha 6. Aquí apenas encontramos restos arqueológicos, esto seguramente era el margen del arroyo, y ellos habitaron en una pequeña playita de arena súper fina, no sé si la apreciáis aquí, pero fina, parece arena de playa, en una playa al borde del arroyo. Y en esta playa al borde del arroyo, estos grupos de neandertales están haciendo construcciones rudimentarias, que son probablemente bordes de algo que puedan ser cabañas muy rudimentarias, ¿eh? O sea, no os imaginéis cabañas con sus pilotes y tal, no. O sea, cabañas muy rudimentarias, probablemente o parapetos hechos con estas grandes piedras, asociados generalmente a zonas circulares, a construcciones circulares de piedras, en las que suelen aparecer muchos carbones concentrados y muchos restos de siles quemados, que nosotros interpretamos como hogares, ¿vale? Fogatas, ¿vale? Aquí tenéis una, aquí tenéis otra, aquí otra, aquí hay una zona de combustión que está encima de la gran laja arenisca que os he dicho, que tiene una concentración brutal de materiales. Y luego nos encontramos aquí algunas otras de estas estructuras circulares con muchos carbones asociados aquí y aquí. Esto, en principio, es una cosa excepcional, pero no única, ¿vale? No hay muchos yacimientos, pero hay media docena de yacimientos en Europa Occidental al aire libre de esta misma cronología, en torno a 65.000, 50, 40.000, 45.000 años más o menos, en los que se encuentran estructuras de este estilo. Pero en la península ibérica, que yo recuerde, hay uno únicamente en Portugal, y no hay muchos más. Evidentemente en toda la región cantábrica no hay ninguno, aunque en el yacimiento de la Verde se habla de una estructura que puede ser parecida, y en Iricaich es posible que haya una que está en Cestoa, hay algo parecido pero es un poquito más antiguo. Y lo que nos está diciendo son dos cosas. Uno, que estos neandertales, bueno, nos está hablando de un grupo con distintas, digamos, estructuras asociadas, que nos puede hacernos imaginar pues una especie de clan compuesto con varias familias, varios grupos, bastantes individuos, que están transportando y haciendo una gran inversión de esfuerzo para hacer unas estructuras de habitación, y probablemente están haciendo hogueras, están haciendo parapetos, están trayendo grandes lajas, no sabemos muy bien todavía para qué, pero para hacer cosas. Y probablemente nos está hablando de grupos que están bien organizados, que tienen una población no muy grande, pues se calcula más o menos que estos grupos deberían tener entre 20 y 30 personas, ¿vale? Pero que están haciendo un esfuerzo para estar habitando en esta zona, no voy a decir de manera permanente, pero sí durante un cierto espacio de tiempo. Esto no se corresponde demasiado bien con la imagen de un taller de siles, en el que tú vas, coges la materia prima, tallas y repitas, ¿no? Aquí están haciendo otras cosas, sí que están tallando, sí que están haciendo herramientas, sí que están tallando además para exportar a otros sitios, pero además están haciendo otras actividades, están viviendo allí. Ahora mismo estamos metidos de lleno en intentar investigar cuáles son esas otras actividades que están haciendo aquí. Pero es, digamos, lo que sería un sitio de hábitat, ¿vale? En Arambalcha 1. Y esto es especialmente interesante, porque tenemos un sitio de hábitat en una cronología en la que el clima es muy frío, al aire libre, ¿vale? Nos ha ido un poco a romper esa imagen que os decía antes, ¿no? El clima frío en las cuevas, no siempre en las cuevas, también al aire libre. Y cuando, a ver si no nos da mucho la tabarra y lo podemos publicar rápido, será difícil porque estas cosas siempre generan un poquito de resistencia, pero yo creo que va a ser un punto y aparte en la comprensión de las formas de vida de los neandertales fuera de las cuevas, ¿no? Arambalcha 1. Bien, y vamos a pasar a Arambalcha 2, que es en lo que estamos trabajando ahora de manera mucho más intensa, aunque acabamos de excavar en 2016. Las excavaciones arqueológicas y las investigaciones arqueológicas llevan mucho tiempo. Nosotros empezamos en 2013, publicamos ya en 2018 algo, ahora yo espero que este año mandemos esta publicación de Arambalcha 2, y bueno, por daros algunas pinceladas. Bien, en Arambalcha 2 tenemos un depósito arqueológico, como os he dicho antes, que no lo arrasó la cantera. Tenemos un nivel superficial que es de época calcolítica, que luego os hablaré un poquito, un paquete con muchos materiales dispersos en su interior, que tiene una cronología de en torno a unos 12.000 años, 12.000, 10.000 años de antigüedad,
un mesolítico, un paleolítico superior final, alguna cosa de este estilo, pero que está muy mal conservado, y encima en estos materiales, o sea, en este nivel, están los materiales que serían propios de esa época, pero además muchísimos materiales lavados de otros sitios del yacimiento son aportes de otras épocas muy diferentes, con lo cual es una unidad que es muy complicada de estudiar. Y luego, debajo de ella tenemos un cambio, esta es arcilloso-arenosa, tenemos un cambio a un nivel de arenas claras, y luego un nivel de arenas muy naranjas, muy oscuras, que está un poco endurecido en la parte superior y que contiene un pequeño espesor, más o menos unos 10-12 centímetros máximo de espesor, de concentración de materiales, brutal. Este es un ploteo de todos los restos arqueológicos que encontramos que hemos encontrado en ese nivel, de los que hemos tomado con coordenadas. En densidad hay unas 3 veces más de restos arqueológicos. Está conservado todo, desde lo grande hasta lo más pequeño. Tenemos esquirlas de siles que tienen apenas milímetros de tamaño, ¿vale? Lo cual nos está diciendo que es un nivel que está muy bien conservado, pero no está perfecto. No hay nada prácticamente al aire libre que esté perfecto. Son niveles de arena, aquí está pasando agua, poneros en la playa, que vosotros dejáis unas cositas en la arena, en la zona de la marea, llega el agua y eso excava debajo de la arena, excava debajo los restos, igual no te los mueve mucho, si no es muy fuerte, pero te los va recolocando, te los reubica, te los modifica un poco. No tenemos un sitio, digamos, no tenemos la pequeña Pompeya del Paleolítico, ¿vale? Pero es un nivel que está, para estar al aire libre en la región cantábrica, está muy bien conservado, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Este nivel tiene una datación de unos 43.000 años de antigüedad. Y en él hemos encontrado un registro arqueológico brutal, muy completo, de época chatelperroniense, que es lo que os decía, lo que os comentaba antes. El chatelperroniense es la última cultura de los neandertales en Europa occidental. Es lo que hacen justo antes de extinguirse, ¿vale? En nuestra región. Es más, sabemos, hay hipótesis que plantean que estos neandertales están haciendo este chatelperroniense, que es muy diferente a lo que hacían antes, al paleolítico medio que hacían antes. Lo están haciendo un poco por estímulo de los primeros grupos de humanos modernos que ya han entrado en Europa hace 45.000 años. Este año se han publicado un yacimiento de Bulgaria, Bakokiro, que tiene unas dataciones de 45.000 años, que nos dicen que en 45.000 años en el este de Europa ya había grupos de humanos modernos con una tecnología y una cultura completamente diferente a la de los neandertales que vivían en ese momento en Europa. Es posible que este chatelperroniense se desarrolle, digamos, por influencia de esos humanos modernos que ya están entrando en Europa, ¿vale? Pues, curiosamente, investigaciones que hemos estado haciendo en los últimos años en la región cantábrica, estamos viendo que hace unos 45.000 años desaparecen los yacimientos neandertales en la región cantábrica. No tenemos ningún yacimiento bien datado de paleolítico medio posterior a 45.000 años. Y de repente aparecen, casi por arte de magia, unos pocos yacimientos de cultura chatelperroniense, que están datados en torno a 43.000, 42.000 años de antigüedad, ¿vale? Hasta que encontramos a Arambalchat había la cueva Morín, que está en Cantabria, que tiene un nivel chatelperroniense muy potente, pero que posiblemente esté mezclado con cosas de paleolítico medio. Y luego había dos, lo que llamamos en su momento altos de caza, los dos en Guipúzcoa, uno en la famosa cueva de Caín, que tiene apenas 10 piezas, y otro en la cueva de la Becocova en Arrasate, que tiene apenas 100 piezas, máximo, ¿vale? Con algunas puntas y algunas cosas. Y en su momento hablamos de que el chatelperroniense había tenido muy poca incidencia en la región cantábrica. Con Arambalchat estamos viendo algo diferente. Este yacimiento, al aire libre, con muchos restos líticos, la cronología que tiene, la tipología y la forma de fabricar las piezas líticas que tiene, que luego os voy a enseñar, se parece muchísimo a otros yacimientos al aire libre que hay en torno a Bayona, por ejemplo, el yacimiento de Lebasté o de Vidar. Se parece muchísimo a yacimientos que hay en la región de Bergerac, como Biocouté o Canal 2. Entonces estamos viendo que en el chatelperroniense hay una especial querencia por hacer hábitats, ocupaciones al aire libre, que todas tienen unas características muy semejantes, y lo que nos está diciendo es que, por lo menos el Cantábrico Oriental, hasta Arambalchat, es una zona de expansión de esta cultura chatelperroniense. Lo que estamos planteando es que los neandertales hace 45.000 años abandonan la región cantábrica, se van a otros sitios, probablemente a la zona de la meseta, no lo sabemos muy bien, pero la abandonan. Hay un momento de un hiato de población, un vacío de población,
y hace unos 44 43.000 años entran grupos de neandertales con esta cultura châtellerauniense desde el sur de Francia, ¿vale? Y esto va a ser muy interesante porque nos va a decir muchas cosas acerca del proceso de extinción de los neandertales. Porque que haya pequeños eventos de extinción local puede ser especialmente interesante para entender por qué al final se extinguen completamente como especie. Y Arambalcha va a ser uno de los puntos que nos va a permitir hablar de estas cosas, ¿vale? Y por eso va a ser especialmente importante. Ahora estamos trabajando un poco, la industria no se parece en nada a la del Paleolítico Medio, es una industria laminar, fabrican objetos alargados, ¿vale? Y son especialmente interesantes las puntas del Châtel-Perron. Aquí en este caso, en este punto de Arambalcha en concreto, donde hemos podido excavar el yacimiento, se ve que están fabricando las puntas, porque nos encontramos muchas puntas rotas en proceso de fabricación. De hecho, tenemos apenas 2 puntas completas, ¿vale? No he puesto ninguna aquí. Generalmente nos encontramos fragmentos, que están rotas además en proceso de fabricación, ¿vale? Y nos encontramos muchos núcleos utilizados para sacar las láminas que luego van a servir de soporte para estas puntas. O sea, es una producción como bastante especializada de puntas y ya os digo, es canónico en todos sus aspectos y ya os avanzo que estamos preparando una publicación gorda para presentarlo de manera muy conveniente. Quizás os escapa un poco, pero ya os digo, es el único yacimiento de esta época al aire libre en toda la región cantábrica. Aquí tenéis una distribución de los yacimientos châtel-perronenses que hay en el mundo, ¿vale? Sobre todo están concentrados aquí en la zona de Périgord y la zona de Sagonte, en el centro de Francia. Hay unos poquitos puntos, estos son todos los que hay, no hay más. Hay unos poquitos puntos en el norte, hay unos puntos en torno a Bayona, unos cuantos puntos en los Pirineos, pero que son de yacimientos con muy poquitas piezas en general, y luego algunos puntos en la región cantábrica, entre los que destaca especialmente Arambalcha. El año pasado se publicó el primer yacimiento en la zona mediterránea, el châtel-perroniense, en la cova foradada, pero tiene también muy poquitos restos, y está diciéndonos que hay grupos, pequeñas partidas de caza de neandertales con esta cultura châtel-perroniense que están internándose en un territorio que es desconocido para ellos y que están explorando, están ocupando territorios nuevos y están abriendo, digamos, nuevas fronteras. Esto dura muy poquito, el châtel-perroniense, y ya hace 40.000 años ya ha desaparecido completamente, y los neandertales probablemente, es mi opinión, han desaparecido ya, y lo único que hay son humanos modernos en toda Europa. Aunque hay algunos autores que defienden y siguen defendiendo hoy en día que sigue habiendo grupos de neandertales en el sur de la península, pero bueno, eso es otra historia que no viene al caso y nos pilla un poco lejos de Oribe Costa, ¿vale? Otras cosas de Paleolítico Superior, de humanos modernos, nuestra especie en el Paleolítico. Muy poco, hay apenas nada. Hay algunas piezas sueltas, sin contexto, y el único conjunto que tiene algo de entidad que hemos podido estudiar hasta ahora es el de Aguirremendi, que está en Verango, que recuperamos un lote de piezas bastante características que nos permiten situarlo en una época en torno a unos 30.000 años de antigüedad. Es lo único que hay. Solutrense, que me venga a la memoria, creo que hay un resto de una pieza, foliácea, del magdalense, que es el momento famoso en el que sobre todo se hacen la mayor parte de las cuevas con arte rupestre. No hay ninguna evidencia sólida. ¿Qué está pasando? Pues probablemente nos falte encontrar el yacimiento al aire libre de esta época, de estas cronologías en Uribe Costa. Quizás está en Gorlitz. Vale. Esta es la posición de Aguirremendi. Aquí tenéis los yacimientos en los que hay algo que sugiere que puede haber algo de Paleolítico Superior. Ya veis que hay muy poquitos, ¿vale? Sin más. Aquí unas fotos de materiales de Aguirremendi que no estaban muy bien conservados, pero que son muy característicos. Y vamos a pasar a la prehistoria reciente. Llevo una hora ya hablando y bueno, vamos a intentar acabar por todo lo alto. Prehistoria reciente, vale, ¿a qué nos referimos? Ya primeras comunidades campesinas y agricultoras. Esto significa que son poblaciones sedentarias o casi sedentarias, no son nómadas como las poblaciones del Paleolítico. Esto implica una explotación mucho más intensa del medio. Para la agricultura pues eliminan masas boscosas y abren superficies para poder cultivar o para poder tener pastos para los animales. Implica otro tipo de actividades, ¿vale? Implica normalmente casas, implica otro tipo de herramientas que no aparecen en el Paleolítico, como molinos, y sobre todo ya a partir del Calcolítico empieza a implicar otro tipo de tecnologías, pues por ejemplo la fabricación de objetos de metal.
Entonces, es un periodo muy interesante, porque pasamos de sociedades de cazadores-recolectores con grupos pequeños, móviles y tal, a sociedades sedentarias que empiezan a ser grupos más grandes, que empiezan a mostrar ya una creciente territorialidad, empiezan a decir este es mi territorio y no el tuyo, lo defienden. Hay evidencias, por ejemplo, en San Juan ante Porta Latina, en La Guardia, hay evidencias de matanzas en el Neolítico, o sea, de matanzas, de guerras, se empieza a ver las primeras evidencias de violencia entre grupos. O sea, es un periodo especialmente interesante en el que se empiezan a configurar las primeras sociedades complejas, en las que empieza a haber estamentos, empieza a haber jefes, empieza a haber todo este tipo de... pero jefes ya con jefes, que se empiezan a tratar de manera diferente, por ejemplo, en las sepulturas, empiezan a actuar de manera diferente, empiezan a acumular bienes, empiezan a acumular tierras, empiezan a aparecer los objetos de prestigio, ¿vale? Los objetos, digamos, que hay gente que se va a la sepultura con objetos de gran valor. Aparecen las primeras evidencias de comercio a larga distancia, pues aparecen ámbar del Báltico, obsidiana de Chipre, no sé qué, o sea, empiezan a aparecer ya un gran movimiento de gentes, de cosas, de conceptos, de materiales. Digamos que estamos ya en un mundo que se parece un poco más al nuestro, ¿vale? Ya no es el mundo del Paleolítico, es este mundo. Y se ve que Uribe Costa es una zona especialmente interesante para estos grupos. Yo creo que por dos motivos. De nuevo, por la, digamos, la geomorfología de la zona puede ser susceptible a diferencia, pues, por ejemplo, de los valles un poco más encajados y tal. Es una zona llana, con buen desarrollo de pastos y en la que se puede probablemente desarrollar una agricultura, aunque no muy intensiva, pero se puede desarrollar una agricultura al menos de subsistencia, algo de cereal, algo no sé qué, aunque ahora mismo no hay, pero seguramente en su época lo había. Y por eso puede ser interesante, pero es que sobre todo hay sílex. Y el sílex se convierte, sobre todo algunas producciones muy especializadas, en un objeto de prestigio, ¿vale? Y un objeto de prestigio que es objeto de una producción especializada y de comercio. Bien, aquí tenéis el mapa de yacimientos de la prehistoria reciente. Todo el Paleolítico superior abarca entre 40 y 12.000 años más o menos, ¿vale? Y habéis visto que había 4 puntos. Y esta prehistoria reciente pues abarca más o menos entre, aquí en Uribe Costa, pues empezará hace unos 7.000 años más o menos y durará hasta hace unos 3.000 años, que empieza ya el hierro y ya tenemos cosas pues como la estela, ¿no? que es objeto de esta serie de conferencias. Tenemos muchos yacimientos, muchos yacimientos y algunos muy interesantes. Algunos son algunos hallazgos sueltos, algunos son cosas con un poco más de entidad. Generalmente son hallazgos de superficie o en contextos que no son muy buenos. Ha habido muy poquitas excavaciones, excavaciones per se, y las pocas que ha habido han sido muy interesantes. Y además, en esta época tenemos un fenómeno muy interesante, que es el megalitismo. Empiezan a aparecer los primeros monumentos megalíticos, los dólmenes, menires no se ha encontrado ninguno, túmulos y dólmenes sobre todo, que están vinculados con un mundo funerario y que están vinculados con estas sociedades que os digo que empiezan ya a mostrar los primeros síntomas de una creciente estratificación, ¿vale? De crecientes desigualdades. Y hasta ahora se conocía sobre todo los túmulos que están en el Corral de Muñaricolanda, ¿vale? Que se conocen, están los túmulos, están protegidos, están despejados, pero prácticamente todos están violados y nadie ha hecho nunca una excavación per se en ninguno de estos túmulos. Con lo cual sabemos que hay túmulos, pero no sabemos nada de su cronología, ni de los ajuares, ni de los individuos que había allí enterrados, ni nada que se le parezca, ¿vale? Pero es un conocimiento muy deficiente. Así como en otras zonas de Vizcaya sí que se han excavado dólmenes y con bastante éxito, en Uribe Costa hasta ahora no. Y hace pues ya yo creo 2017, bueno, paso a esa historia igual un poquito más adelante, os lo voy a contar ahora, porque yo creo que... No, paso más adelante, que si no me lío Entonces, luego voy a hablar un poco sobre el fenómeno tumulario, pero comentaros que hemos encontrado un túmulo en Gorliz, Muñarrián de 1, y otro túmulo en Lemoniz, que es lo que comenté, ¿vale? 2 túmulos nuevos, y de hecho, bueno, comentábamos este año en un proyecto de investigación dirigido por Miriam Cubas, ha pedido permiso y subvención para poder excavar el de Muñarrián de 1. Contamos además con el apoyo del Ayuntamiento de Gorliz para hacer estas excavaciones.
Ya tenemos el permiso del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, que es la propietaria de los terrenos donde se encuentra, y esperemos que salga todo bien y que este año podamos empezar a excavar ya Muñarrión de 1, porque creo que va a ser especialmente interesante, y os lo voy a explicar por qué. Vale, lo que sabemos es que en Uribe Costa hay una gran densidad de yacimientos, probablemente haya muchos más puntos en los que haya materiales, pero hay una gran densidad de yacimientos que nos están indicando una ocupación bastante intensa de este territorio en la prehistoria reciente. Aquí os pongo algunos de los ejemplos que tenemos. Bueno, esto es de Arapalcha 2, que os he hablado antes, una ocupación calcolítica. Le hemos podido excavar una pequeñísima extensión de terreno y hemos encontrado restos de unas estructuras muy simples de hogueras, un poco parecidas a las que os contaba antes de los neandertales, pues lo mismo. Pequeñas concentraciones de círculos de piedras, con piedras quemadas, con muchos carbones dentro y tal, y algunos materiales que nos están indicando que en Arapalcha 2, en esta época calcolítica, estaban haciendo cosas ahí, ¿no? Pero no parece que sea un hábitat con cabañas, un pueblo, un poblado, lo que sea, no. Parece una ocupación un poco más, probablemente esté o relacionada con el procesado del sílex o relacionado con algún otro tipo de actividad más especializada, pero no es un resto de un poblado, ¿vale? En la Andaluse, en Sopelana, en una excavación de urgencia, se encontraron dos estructuras muy interesantes de hogares en parrilla. ¿Qué es esto? Son estructuras que están hechas con piedras, en este caso de arenisca, que han sido calentadas a alta temperatura. Esta arenisca conserva muy bien el calor y lo que hacen es calentarlas en un sitio, llevarlas a otro, acumularlos y después utilizarlo para distintas actividades. No sabemos exactamente muy bien para qué, pero hay paralelos, esto es de época neolítica, hay paralelos en muchos sitios en el sur de Francia y en toda la zona de la ribera del Ebro, ¿vale? Y asociado a esto hemos podido conseguir algunos carbones que se han podido datar y hemos encontrado abundantes materiales líticos, pues herramientas de piedra, muy poquitos restos de cerámica. La cerámica es muy puñetera en Uribe Costa, se conserva muy mal. De nuevo, la acidez que os comentaba antes se la come. O sea, es que encontrar un trozo de cerámica que esté bien conservado es casi un milagro. Hay alguna cosa de época romana que está semi bien conservado, pero tampoco muy bien, pero de época de prehistoria reciente los fragmentos de cerámica que hay son realmente asquerosos, ¿vale? O sea, no... De hecho, en Arapalcha, por ejemplo, nos aparecían fragmentos de este tamaño como máximo, totalmente degradados, las paredes no se ve un poco la estructura interna, pero muy mal conservados. Nada que parezca un pote entero, muy mal conservados. Vale, entonces, Arapalcha, la Andaluse, y luego este es el de Mandaño, que está aquí en Gorriz también, ¿vale? Entonces, en el año 2007, si no recuerdo mal, en una pequeña lomita que se llama Mandaño, que está aquí en uno de los meandros enfrente de Susquitza, ¿vale? Esta zona había estado muy machacada porque la usaban para hacer trial, Entonces estaba trial y motos y venga caminos y estaba todo muy machacado. Y entonces con Diego Árate, que es un arqueólogo que vive aquí ahora en Gorliz, creo que vive, fuimos a verlo, pues un poco porque nos llamaba la atención la situación. Estaba en una pequeña colina, con unas vistas muy buenas de toda la zona de la desembocadura del Butrón, muy interesante desde el punto de vista para tener un asentamiento, ¿vale? Y entonces en todos los caminos que los del motocross habían abierto encontramos varias concentraciones de materiales, algunos muy interesantes. Nunca se ha hecho una excavación. Es una pena porque en estos sitios, generalmente los que están en las tontorras, hay muy poco desarrollo sedimentario. Lo poquito que hay es una formación de suelos, está el sustrato de roca y una pequeña formación de suelos que en los mejores casos pues, puede alcanzar unos 10 centímetros de espesor. Esto hace muy difícil que estén bien conservados restos arqueológicos, a no ser que en algún punto estos grupos hayan hecho casas, hayan hecho agujeros de poste, hayan hecho silos o alguna cosa que se le parezca. Pero hoy por hoy no hay ninguna excavación y no hemos documentado ninguna evidencia de esta naturaleza, ¿vale? Una de las cosas, no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos un sitio con algunos materiales en una colina, tenemos unos hogares en parrilla que no sabemos muy bien qué pintan ahí, tenemos una ocupación con algunos restos de hogueras y algo de materiales, pero que no es un sitio tampoco de hábitat. ¿Dónde está el poblado o los poblados de época neolítica y calcolítica en Uribe Costa? Pues esa es una tarea que nos tenemos que dedicar en los próximos años, ¿vale? Entonces, el plan es un poco, el proyecto que tenemos en marcha va a empezar con el Dolmen de Muñarriandi,
pero la idea es, mediante técnicas nuevas de análisis del terreno, sobre todo utilizando tecnología LIDAR, vamos a ver si podemos localizar algún punto. La tecnología LIDAR es muy sencilla, es un rayo láser que incide sobre el suelo, un satélite lo manda y va incidiendo sobre el suelo a distancias constantes, pues de 1 metro, de 0,5 o de 5 metros, ¿vale? Entonces, dependiendo del tiempo que tarde en rebotar ese láser, pues se sabe a la altura que está ese punto. Entonces luego con eso se hacen reconstrucciones de la topografía. Lo bueno que tiene el LIDAR es que te pasa la vegetación, porque es un tipo de láser que atraviesa los árboles y las zarzas, que hacen que sea tan difícil prospectar en el País Vasco en general, ¿no? Y ver cualquier cosa, que en cualquier sitio, es un jaral, que está aquello, vamos, que no ves absolutamente nada. Bueno, pues gracias a esto se pueden ver estructuras latentes o que estén conservadas en el sustrato, y en algunos sitios pues estamos peinando con toda la información LIDAR que tenemos de la zona Uribe Costa, y en algunos sitios pues sí que ves algo que parece una trinchera, en otros ves un borde que podría ser un no sé qué, en otro un tal. Entonces la idea es hacer un catálogo de todas estas posibles evidencias, localizar las mejores, las que estén en sitios pues un poco más destacados, colinas, tal, o sea, que permitan un poco imaginarnos ese sitio donde pudiera estar el poblado, y entonces ir a hacer algún sondeo e intentar localizarlo. Va a ser una tarea difícil, pero bueno, nos vamos a poner con ello. ¿Qué materiales tenemos de la prehistoria reciente en Uribe Costa? Bueno, pues tenemos materiales muy diversos. Muy poquita cerámica, nada de fauna ni hueso, nada de madera ni vegetales, herramientas líticas, ¿vale? Pero empiezan a aparecer herramientas líticas nuevas. Por ejemplo, tenemos las hachas pulimentadas. Es muy curioso, un trabajo de Ander Ugarte, que lo defendió en su tesis de máster hace ya 4 años o así. Muy interesante porque vio que había distintas formas de configurar estas hachas, distintos materiales están usando, sobre todo rocas volcánicas, pero también algunas otras rocas, hay alguna hecha en siles, si no recuerdo mal, algunas hechas en areniscas, pero generalmente rocas volcánicas, que os puede parecer un poco raro, pero son bastante más abundantes de lo que parece en Uribe Costa, ¿eh? Hay bastantes sitios donde afloran basaltos y tal. Entonces utilizan esas rocas volcánicas, y lo interesante es que aparecen las hachas más pequeñitas y que se suelen llamar hachas votivas, que no parece que sean utilizadas, o sea que están hechas casi como decoración, aparecen en los lugares que parece que son de hábitat, y en los lugares de hábitat también aparecen a veces fragmentos de hachas, pero luego las hachas más completas, que son estas rotas también, probablemente en utilización, aparecen dispersas en todo el territorio. Esto es interesante porque estas hachas se suelen asociar a actividades de tipo forestal, o sea, de cortar árboles, talar árboles, etcétera. Son actividades que evidentemente no se desarrollan en los poblados, y probablemente muchas de estas hachas se abandonan una vez que se han roto, y nos está indicando también una gestión del territorio que es muy, muy interesante. Luego nos aparecen molinos, los primeros molinos para moler grano. Son todos bastante feos y pequeños y no están indicando en ningún caso una actividad agrícola y una digamos, producción de harina muy elevada, ¿vale? Pero hay algunos ejemplos. Este por ejemplo es de Mandañu, que es muy interesante. Este es de Muriola, que además está hecho en una roca tipo granito, que no es frecuente o sea, que no aparece en ningún sitio en Uribe Costa, que probablemente se ha importado desde otro punto. Bueno, pues aparecen distintas evidencias de este estilo. Si os habéis fijado antes, cuando he puesto la de esta es una pieza muy curiosa que apareció cerca de Ollagorta. Perdón, es un mortero, ¿vale? Es una pieza que se encontró ahí, que lo usaban para que viviesen las gallinas, no lo quiero recordar, y probablemente sea también de época prehistórica, ¿vale? Creo que está en el museo, pero no estoy seguro. Vale, ¿qué más nos aparece? A ver, nos aparecen también estas producciones que os decía un poco especializadas. Uno de los motivos que hace que Uribe Costa sea especialmente interesante es la presencia de sílex. Probablemente la gestión de este sílex provocó más de un conflicto. Y me voy a explicar. Es un recurso limitado, que está muy concentrado en una zona, y seguramente el grupo o los grupos que tuviesen acceso a este sílex lo controlarían de manera bastante eficiente, ¿eh? También se puede explicar, luego os voy a enseñar por qué nos encontramos muchas puntas de flecha dispersas por ahí, ¿eh? Es posible que hubiese incluso algún pequeño episodio de pelea por el sílex.
¿Por qué es interesante este siles? En esta época, sobre todo en el Neolítico final y el Calcolítico, están haciendo unas producciones especializadas con talla a presión. Antes de esta época, la talla se hacía por percusión, ¿vale? Cogías un nódulo de siles, un percutor, un martillo de piedra o de madera o de hueso, ¿vale? O de asta, y lo golpeabas y sacabas tus restos. Y esto permite una producción más o menos controlada. Pero estos tíos lo que están haciendo es preparar los núcleos muy bien, los sujetan, los cuadran perfectamente y entonces aplican distintos tipos de presión, pues, con muletas, que es una especie de muleta con un puntero de cobre o de hueso que les permite hacer presión con el pecho para sacar láminas, o lo hacen con palancas ya para sacar láminas mucho más grandes, y lo que les permite es tener una producción sistemática, casi en cadena, y de productos muy regulares que se parecen muchísimo entre ellos, casi parece una producción en serie, ¿vale? Y tenemos ahí, en Uribe Costa está petado de núcleos de talla a presión, petado quiere decir, hay muchísimos, hay una cantidad realmente anormal comparado con otros contextos, incluso de contextos que están cerca de materia prima. Esto lo que nos está diciendo es que muy probablemente en todo Uribe Costa se están dando producciones especializadas de láminas a presión. Láminas a presión son láminas largas, muy estrechitas, muy finitas, con los bordes perfectamente paralelos, que cortan como el mejor bisturí, y que no sabemos muy bien, las usan para distintas cosas probablemente, las usan para hacer microlitos, para hacer puntas de flecha, pero también aparece, por ejemplo, en muchos contextos funerarios fuera de Uribe Costa, en túmulos, en cuevas sepulcrales, muchas veces aparecen láminas de este estilo, y algunas son de siles del Flis. Con lo cual nos está diciendo también que son objetos probablemente de prestigio que la gente se lleva a sus sepulturas, ¿vale? Y lo que vemos aquí es una producción, ya os digo, muy masiva, muy en serie y muy sistemática, y yo creo que esto está indicando que tiene que haber algún tipo de organización social y organización económica que esté sustentando esta producción en masa y sistemática y en serie de estas láminas a presión, probablemente dedicadas a la exportación. De hecho, es muy curioso porque nos encontramos un mogollón de núcleos y no encontramos ni una sola lámina entera. Ni una. No hay ni una. Hay fragmentos, evidentemente. Algunos, por ejemplo, en Mandaños encontramos algunos fragmentos de láminas a presión no demasiado buenas, pero por algún caso muy curioso, por ejemplo esta creo recordar, tenía incluso huellas microscópicas del punzón de cobre que habían usado para sacarla, ¿vale? En la muleta. Entonces, no nos encontramos estas láminas, sabemos que se las han llevado a otros sitios. ¿A dónde? Pues esa es otra buena pregunta, ¿vale? Quizá ese poblado que estamos todavía por encontrar, quizá a los dólmenes, a los túmulos funerarios que tenemos en la zona, o quizás se las han llevado a otros sitios, las han exportado a otros sitios. Curiosamente, en estos yacimientos de prehistoria reciente nos aparece una proporción brutal de siles del Flis, pero empiezan a aparecer otros tipos de siles también de manera bastante sistemática. Y es muy curioso porque empieza a aparecer siles, por ejemplo, que viene de la ribera de la zona de Tudela, más o menos, de Arnedo, Tudela. Lo cual nos está hablando también de contactos entre los distintos grupos bastante interesantes, o sea, el contacto a través del Valle del Ebro y tal. Y esto creo que lo que nos está diciendo es que, primero, en Uribe Costa tenemos el potencial de yacimientos y de contextos y de posibilidades para encontrar hábitats y verdaderos poblados neolíticos y calcolíticos al aire libre. Y creo que es una tarea pendiente. Ahora mismo, en toda la región cantábrica, apenas hay 2 sitios en los que se ha mencionado que puede haber restos de hábitats, generalmente en zonas de alta montaña que están asociados probablemente a actividades de tipo ganadero y no son hábitats muy estables. No se ha encontrado ningún poblado del estilo de los que se encuentran en el Neolítico, por ejemplo, en Francia, o en la zona de la meseta, o en el sur de la península ibérica. Es una asignatura pendiente y tenemos que abordarla en los próximos años. Lo que os decía, algunos ejemplos de puntas de flechas, por ejemplo, de puntas de flecha foliáceas, que son muy características de este periodo neolítico final calcolítico, incluyendo una pequeña punta de palmela que está hecha en cobre, ¿vale? Que la encontró, bueno, la tiene recogida Barandiarán en su monografía del año 60, que es también única, pero es un tipo de objeto como muy característico del calcolítico bronce inicial y, bueno, realmente excepcional. Y luego, por ejemplo, estos son los 2 ejemplos que nos aparecieron en Mandaño, aquí en Gorri, y
y una muy interesante porque tenía huellas de impacto producidas probablemente al impactar la punta de flecha con algo duro, que puede ser hueso o puede ser que el tío tiró mal y le dio un árbol o le dio una piedra, ¿vale? Pero bueno, yo creo pensar que fue hueso, que tuvo éxito y que dio algo. Y luego, sin más, contaros, pues bueno, estos son materiales, por ejemplo, de los que nos aparecen en Arambalcha 2. Es bastante interesante porque nos aparecen lascas y algunos restos de foliáceas, piezas trabajadas con retoque plano, que luego van a servir o bien para hacer estas puntas de flecha, o bien es posible que alguna, por ejemplo esta que parece un poco más grande, hay un tipo de objetos en el calcolítico bronce inicial que se llaman alabardas, que son objetos ya un poco más grandes, son también puntas como puntas de lanza, pero muy grandes, que se hacen con retoque plano y que son muy espectaculares. Es posible que algunas de estas lascas que tenemos aquí son de configuración de este tipo de objetos y nos están hablando también de objetos un poquito más grandes que lo que son puntas de flecha, lo cual puede ser bastante interesante, pero por el momento no nos ha parecido nada. Y luego esto es algo que hemos analizado hace poco, porque en Arambalcha también nos ha aparecido, aunque desgraciadamente en contextos revueltos, pequeños lingotitos de cobre, ¿vale? Es muy interesante porque en principio no hay ningún afloramiento de cobre en Uribe Costa, en principio. Tenemos ya los análisis geoquímicos y metalográficos y ahora lo que nos toca es compararlo con otros análisis de otras piezas y de los pocos afloramientos que se conocen. Ahora mismo, si no recuerdo mal, hay afloramientos en Asturias, que además hay asociado minería del cobre, y en la zona de Aralar me parece que hay también algún afloramiento asociado también a evidencias de minería del cobre, ¿vale? Pero no hay muchos más. Entonces, bueno, ahora nos tocará investigar a ver si este cobre se parece al de Aralar, al de Asturias, o si es otro diferente, y si es posible que pueda haber algún afloramiento cúprico aquí en la zona Uribe Costa. Porque es cierto que los lingotes pues es una forma fácil de transportar el material, ¿vale? Pero es raro encontrarlo lejos de sus zonas, de las zonas de minería, de las zonas de extracción. Sobre todo encontrarlo en formatos un poco vastos, como estos, ¿eh? No son lingotes bien trabajados, pues ya ves, esto casi parece una gota. O sea, nos está hablando de unas actividades de fundición que tampoco las tenemos bien documentadas, pero que van a ser, yo creo, también muy interesantes y seguramente están relacionadas con esa complejidad que os estoy intentando vender en esta charla, ¿vale? Esta complejidad de estos grupos de primeros campesinos y primeros ganaderos. Y luego, pasando a lo que os contaba, que me he adelantado un poco, pero bueno. Estos son los monumentos megalíticos que tenemos en la comarca Uribe Costa. Sobre todo tenemos los del Corral de Muñarricolanda. Hemos visto con LIDAR algún punto que puede haber alguna otra cosa más, ¿eh? De hecho, tenemos localizado uno que tenemos que ir a visitarlo, pero que casi seguro que hay otro aquí, ¿eh? Pero hay que verlo con un poco de calma, porque lo que vemos con el LIDAR es esto. Esto es una reconstrucción que hemos hecho con programas de gestión de información geográfica. Entonces cogemos esos puntos LIDAR de topografía y lo que hacemos es hacemos interpolaciones y reconstruimos la superficie del terreno sin la vegetación. Y entonces lo que se ve es esto, se ve un pezoncillo, ¿vale? Aquí no sé si lo veis, no se ve demasiado bien, pero está aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, lo que hacemos es en el ordenador prospectamos remotamente, ¿eh? Entonces en el ordenador te pones y empiezas a mirar. Esto se puede hacer de manera automatizada, ¿vale? Hay gente que está trabajando ahora además, yo creo que muy bien, haciendo algoritmos que te permiten descartar o seleccionar zonas, ¿no? Pues barren, digamos, superficies grandes de terreno y te dice, oye, pues en este punto de repente tienes un cambio en la topografía brusco que te da una forma circular, más o menos. Bueno, pues esto nos permitiría clasificar el terreno, encontrar los sitios donde tenemos estas zonas, digamos, destacadas, e ir luego a buscarlos y ver si realmente puede ser un túmulo, o puede ser un acúmulo de piedras que haya hecho un agricultor, o puede ser que hayan hecho una piscina y lo hayan acumulado ahí en la tierra que han sacado para hacer la piscina. O sea, puede haber muchas casuísticas, ¿vale? No vale solamente con hacer esto remotamente. Esto nosotros no lo hicimos con este sistema de clasificación automática, lo hicimos a huevo, ¿eh? Básicamente lo que viene a ser ponerte delante del ordenador y abrirte el LIDAR y ponerte a mirar zona por zona, ¿eh? Este se encuentra en Muñarriaundi, aquí cerca de Fanos, ¿vale?
en Corlid. Es una zona muy chula porque tiene unas vistas espectaculares de toda la zona de la desembocadura del Butrón, toda la zona de Plencia, se ve todo Barrica, está en una zona, digamos, muy destacada. Asociado a esto vimos otras tres cosas en Muñarriandi que pudieran ser túmulos pero que no tienen tan buena pinta, y la idea, ya os digo, es este año a ver si nos dan el permiso. Yo aquí lo suelto por YouTube, a ver si nos dan el permiso y la subvención y podemos empezar a excavar este túmulo. ¿Por qué queremos excavar este túmulo? Uno, porque la pinta que tiene, tanto la morfología que podemos observar en el LIDAR como lo que hemos visto in situ, no se ve mucho, pero lo que hemos visto in situ es que no tiene pinta de estar violado. Y esto es muy importante, porque normalmente todos los túmulos, la mayor parte que nos encontramos, están violados. ¿Violados qué significa? Que en una época determinada, probablemente en época histórica, ha habido gente que ha ido allí sabiendo que allí podía haber tesoros, y lo que han hecho es reventar el centro del túmulo, porque es donde están las cámaras, reventar el centro del túmulo para encontrar esos tesoros. Esto provoca que en la mayor parte de los casos, aunque en algunos casos afortunadamente se conservan cosas y tal, pero muchos están muy destruidos, ¿vale? Los de Muñarricolanda parece que prácticamente todos están violados también, ¿vale? Y algunos, hay uno que tiene, me parece que es el de Sayerricolanda, me parece que es el que tiene un hueco en el centro que es bestial, ¿vale? O sea, es una cosa exagerada. Y el de Muñarriandi no está violado, no tiene pinta en principio, ¿vale? No tiene esa depresión en el centro que pudiera indicar que alguien ha venido y lo ha expoliado en época histórica. Esto nos abre dos posibilidades. Una, que nos encontremos un contexto funerario intacto, que es muy interesante porque nos permitirá conocer cosas muy interesantes acerca de los grupos que lo usaron como lugar de enterramiento, viendo el ajuar que tienen, las piezas que aparecen, los tipos de materiales, si están más o menos bien conservados. El sustrato en principio es de marbocalizas, no tendría por qué ser demasiado ácido, incluso cabe la posibilidad de que podamos encontrar restos humanos, ¿vale? Y claro, todo esto son posibilidades, son desideratos, ¿vale? Deseos, pero la pinta que tiene es muy buena. Y entonces esto va a ser muy importante, porque si encontramos restos humanos, por ejemplo, se pueden hacer distintos tipos de estudios, se pueden hacer análisis de ADN, se pueden hacer análisis, por ejemplo, de isótopos que nos permiten conocer cosas acerca de la movilidad, se pueden hacer análisis de dieta para saber qué comía esta gente. O sea, nos va a dar mucha información sobre la gente que se enterró en la margen derecha del Butrón, donde no hay el sílex, que os contaba, ¿vale? Que esto también puede ser interesante, porque igual podemos estar hablando de distintos grupos. Es posible que toda esta zona, todo este cordal de Muñarricolanda esté marcando la zona funeraria de un grupo que está muy vinculado, yo creo, que a la zona de afloramientos de sílex, ¿vale? Y a la zona principal de yacimientos. Y el de Goicomendi, que están en la margen derecha de la ría del Butrón, probablemente están lejos de esa zona, no están directamente en la zona de afloramiento del sílex, y es posible que tengan que puedan ser de otro grupo diferente. Todas estas historias las tenemos que construir y las tenemos que reconstruir a base de excavaciones arqueológicas con tecnologías modernas que nos permitan obtener muchísima información de estos yacimientos. Hasta que no hagamos estas excavaciones, en Muñarriandi, en Goicomendi, que podamos igual hacer alguno en Muñarricolanda y que podamos localizar esos hábitats, esos poblados que os comentaba antes, todas las cosas que vamos a contar acerca de la prehistoria reciente en Uribe Costa van a ser un gigante con pies de barro, ¿vale? Tenemos muy poquitos datos de cronología, tenemos muchos materiales, pero generalmente con contextos muy malos. Necesitamos hacer más investigaciones para conocer estas poblaciones que fueron tan importantes y tan interesantes para esta zona. Y bueno, sin más, quería dar las gracias, mi esker, y si tenéis cualquier pregunta, pues yo estaré deseando contestar. Gracias. ¿Sabes algo de las huellas que se encontraron aquí de animales prehistóricos? Sí. Si se sigue con No, eso hay una publicación de Flor, me parece que es la catedrática de Geología de la Universidad de Oviedo. En su momento se publicaron, en las dunas aparecieron algunas huellas de animales y... Claro, cerca del castillo de Barroso.
unas huellas de animales prehistóricos. Sí, pero es una zona de... sí, pero son dunas cementadas, ¿eh? Es una zona... O sea, no son las dunas que están ahora activas, son dunas cementadas y probablemente, además creo recordar que decían que tenían una cronología en torno pues, a 10.000, 8.000 años, creo recordar, un poco de vidas. Nunca se han datado bien, nunca se han investigado bien, creo que de hecho no hay ni fotografías, o por lo menos yo no las he visto algún croquis y alguna cosa. Sería una cosa muy interesante porque en estos contextos de dunas fósiles que hay aquí en Gorliz, que hay en Barrica, en Muriolas, que hay en Zabaleche, por ejemplo, los yacimientos de Arambalche están asociados a estos afloramientos de dunas fósiles también. Sería muy interesante poder hacer algo ahí porque además pueden darnos información del clima, nos pueden dar información de la fauna que había en el lugar, de la geomorfología, de cómo se ha ido configurando el paisaje, pero desgraciadamente no ha habido nadie que haya abordado ese tema, porque además es casi como buscar un agujero en pajar, ¿no? Tú te igual dices, primero es un espacio protegido, segundo es un espacio natural pues de especial belleza. Si tú te pones a hacer un sondeo para buscar unas huellas, pues igual las encuentras o igual no, porque en la arena se conservan generalmente muy mal. Entonces no ha habido nadie que se haya metido a hacer una investigación sistemática sobre esto. Pero yo creo que sí se podría hacer algo en el futuro. Además, no descartes que si hay huellas de 12.000 años en arena de animales, no puede haber restos de herramientas o huellas de humanos incluso. Hace 2 años se presentó un yacimiento, la de Rosell, que está en una playa fosilizada en el norte de Francia, que tiene huellas de al menos 30 neandertales. Pues una cosa así sería chulísima de encontrar. Y tenemos contextos que pudieran tener cosas de estas. Pero desgraciadamente, ya te digo, ponerse a mover, hacer una excavación para poder quizá localizar alguna huella me parece un ejercicio arriesgado sabiendo cómo está la arqueología en el País Vasco hoy en día. ¿Queréis preguntarle alguna cosa más? Una cosita. Sí. Has comentado que los neandertales o este grupo, no sé qué nombre has dado, los últimos neandertales. Sí, los que tienen la cultura chatel-perroniense, sí. Que se iban desplazando hacia la meseta, ¿no? No, los que estaban antes del chatel-perroniense, los últimos de tecnología de paleolítico medio, lo que vemos es que hace 45.000 años, a partir de 45.000 años ya no hay más yacimientos de esta cronología en toda la región cantábrica. Y lo que suponemos hay dos posibilidades. Una, o que se extinguieron, desaparecieron, los grupos humanos a veces se extinguen localmente, o que bien se desplazaron a otro sitio porque el Cantábrico no era interesante para ellos a partir de hace 45.000 años. Ya, porque yo he oído que hay los últimos restos, se puede decir, de neandertales en Europa que están en la zona de Cádiz, ¿no? Por allí. Sí, hay un yacimiento que se llama Goramscape, que está en Gibraltar, y ahí hace años, en 2006, se publicaron unas dataciones que decían que había neandertales hace unos 30.000 años. Desgraciadamente, desgraciadamente no, los sistemas de datación han cambiado mucho desde 2006, muchísimo. Había otra serie de yacimientos en el sur de la península que tenían cronologías también muy recientes, se han redatado todos con estas nuevas metodologías, mucho más afinadas, que eliminan contaminaciones y tal, y todos de manera sistemática están dando fechas mucho más antiguas, en torno a los 40.000 años, 39, 40.000 años para los últimos neandertales. Estos de Gibraltar no se han redatado con estas tecnologías nuevas. Y entonces, bueno, pues hoy nos queda la duda. A mí me parece muy difícil defender la posibilidad de que hay poblaciones de neandertales que subsisten aisladas en un territorio tan pequeño, en el sur de la península ibérica, durante 10.000 años. Me parece una proposición muy difícil de entender. O bien no es así y esos yacimientos son mucho más antiguos de lo que se ha datado hasta ahora, o bien podríamos plantear quizá la posibilidad de que sean poblaciones un poco diferentes, híbridos, o que puedan ser poblaciones de Homo sapiens, de nuestra especie, que estén haciendo cosas, digamos, con tecnología que parece un poco más arcaica, algo de este estilo. Pero ya te digo que en principio yo soy muy escéptico de que los neandertales, seguro para mí, más allá de 37.000, vamos a ponerlo ahí, más allá de 37.000, yo no creo que haya en todo el mundo ningún sitio que pueda defenderlo con solvencia. La pregunta del millón. En tu opinión, la desaparición de los neandertales, ¿a qué puede ser debido?
se han ido desapareciendo así grupito a grupito, Bueno, ¿o algún desastre? es un proceso muy complejo. Entonces estamos viendo que seguro hay causas internas, intrínsecas a los grupos neandertales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, se han hecho análisis genéticos en unos restos de neandertales que aparecieron en una cueva de Asturias, la cueva del Sidrón, y se ha visto, por ejemplo, que tenían bastantes evidencias de consanguinidad. Hay bastantes estudios de modelización que dicen que cualquier enfermedad o alguna enfermedad infecciosa, pues como la que estamos sufriendo nosotros ahora, o algún tipo de empobrecimiento genético que pueda estar producido por el aislamiento de los grupos, en una época glaciar en la que de repente pues, puede haber zonas que sean incluso impasables o muy difíciles de atravesar porque hay glaciares y tal. Esto puede producir a la larga un empobrecimiento genético y una dificultad demográfica para los neandertales. O sea, esas serían, digamos, causas intrínsecas que están también asociados a un empeoramiento climático bastante acusado que se da a partir de 45.000 años. Empeoramiento climático que hace que en algunos sitios las condiciones de vida sean probablemente muy duras, ¿no? O sea, todo esto junto, digamos que genera el caldo de cultivo para que los neandertales lo pasen mal, bastante mal. Pero curiosamente, y nadie puede olvidar esto, desaparecen en el momento exacto en el que los humanos modernos entran en Europa. Entonces, seguramente los neandertales lo estaban pasando mal, en general, como grupos, y los humanos modernos, digamos, les dieron la puntilla. O sea, el hecho de tener esa competencia, esos grupos que están entrando, probablemente supuso de alguna manera que tuvieron que competir por los recursos y seguramente, igual no competieron directamente, es muy posible que las poblaciones neandertales se fueran replegando hasta que al final pues, se quedan grupos aislados que tienen unas posibilidades de subsistencia muy, muy reducidas. Estamos hablando de un proceso que dura mucho tiempo, desde 45.000 años que entran los humanos modernos en Europa hasta 37.000 años, estamos hablando de 8.000 años. O sea, han podido pasar muchísimas cosas en este tiempo tan largo, ¿vale? Y luego también está la posibilidad de que los neandertales y los humanos modernos se mezclasen más de lo que inicialmente pensábamos. En principio son poblaciones genéticamente muy diferentes y tienen muy difícil que de su mezcla salgan híbridos fértiles, pero sabemos, por la información genética que tenemos, que los hubo. Pero quizá no tanto como cabría esperar si fuesen grupos de humanos de la misma especie, ¿vale? Entonces podemos imaginar también un escenario en que quizá los humanos modernos y los neandertales, esos primeros humanos modernos y neandertales se juntan, se mezclan, tienen algunos híbridos que son fértiles, pero otros muchos no, y eso también puede producir una situación que pueda ser complicada y que pueda ser muy rápida y que tenga una escasísima visibilidad arqueológica. Con lo cual tenemos un proceso complejo, pero con muchos factores que están interviniendo en él. No hay una causa única. Bueno, ¿tenemos preguntas? Pues, vale, va, es que ricasco. Joseba, de verdad, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por todo. Nos has dejado a todos perplejos de todo nuestro entorno, nuestra prehistoria, y nos has dejado con ganas de que puedas seguir investigando y nos puedas contar más. Sí, hombre, sí. En una próxima ocasión. Así que encantado. Muchas gracias a todos.